Harry Potter fuera del sombrero seleccionador 4160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. A diferencia de todas las demás reuniones, Godric permaneció extremadamente callado en esta. Simplemente se sentó y escuchó mientras los demás intercambiaban saludos alegres, hablaban de eventos recientes y, naturalmente, comenzaban a compartir sus planes. El evento principal planeado era la noche del 30 de julio. Neville y Harry nacieron con pocas horas de diferencia. Neville, la tarde del 30, Harry, la madrugada del 31. Ambos parecían igualmente felices y avergonzados por la atención que se les había atraído, pero Godric estaba tan avergonzado de sí mismo que no pudo ofrecer ningún apoyo ni compartir su entusiasmo. Hasta el punto en que Hermione dijo: «Es una pena que no podamos invitar a más gente». El problema era que podían. Simplemente no lo sabían. Todavía. Godric se aclaró la garganta para llamar la atención. «Aquí vamos», sonrió Salazar con desagrado. Godric sabía que Salazar sabía que había hecho algo malo. Es más, Salazar sabía que Godric sabía que Salazar lo sabía. Y eso era algo que Godric también sabía. Solo los demás lo ignoraban hasta este momento. Helga y Rowena intercambiaron miradas resignadas, reconociendo ahora las señales de uno de los famosos momentos de la verdad de Godric. Augusta, Sirius y los niños simplemente lo miraron con curiosidad. «He cometido un error últimamente», dijo Godric, como solía hacer, con la misma expresión que tenía cuando era niño y le admitía a Salazar que había cometido un error. Salazar suspiró profundamente, y Godric continuó. «Durante nuestra visita a Hogwarts, fui a buscar mi espada, y Dumbledore me acompañó a mis aposentos cuando fui a buscar la vaina y a comprobar su estado. Estuvimos hablando muy amablemente». «¿Qué dijiste, charlatán insoportable?», preguntó Helga irritada. «He mencionado a Neville, Augusta y Harry aquí y allá», admitió Godric. «Y no he dicho nada específico, pero me he quejado de algunos aspectos irritantes de la situación actual en Hogwarts. Deberíamos haberte arrancado la lengua después de que le dijiste a Helena dónde guardo mi diadema», declaró Rowena. «O después de que se te escapó la lengua sobre la visita de Herpo», añadió Helga. «Mejor aún, en la infancia», concluyó Salazar. «Al menos, tu lengua siempre es lo suficientemente larga para decir lo que dijiste». Godric permaneció en silencio bajo las miradas de regaño de sus amigos, pero Augusta lo miró con comprensión. «Puede que seas un charlatán, pero eso solo le sirvió a Albus. Es experto en conseguir que le digan todo lo que quiere saber. Quizás solo estemos agradecidos de que esta conversación sincera no haya durado más». Godric asintió humildemente, agradecido por sus palabras, pero al mismo tiempo, los sentimientos de culpa y vergüenza comenzaron a disiparse, dando paso a su alegría habitual. «Eso significa», sin embargo, empezó con cuidado, pero su tono pronto se suavizó, «que nuestros herederos ya no son un secreto, así que puedes invitar a quien quieras a las celebraciones». «Ese es el lado positivo de esta situación», se burló Salazar. «¿Has dicho algo sobre Hermione o Tom?» «No, no lo he hecho». «Albus ya lo ha deducido», dijo Augusta con naturalidad. «Cuando le contaste algo sobre los herederos, ya tenía en mente a los candidatos adecuados. Acabas de confirmar la identidad de ambos». «Y Voldy habló mucho de ser el heredero», notó Harry, «así que es bastante obvio. Y Dumbledore sabe que Hermione está con su tía, así que no es un gran enigma. Sabiendo lo que hace, Hermione, Ron y yo pudimos resolverlo en un instante». Hermione asintió mientras él hablaba. «Bien, podemos contárselo a Ron. Odio mentirle». «Así que la fiesta crece», dijo Sirius con alegría. «No hay nada como una buena fiesta». «Necesitaremos, este no es buen momento para organizar celebraciones», lo interrumpió Salazar a mitad de la frase. «Esta situación exige que actuemos antes de que Dumbledore pueda perjudicarnos. Es momento de que el público sea consciente de nuestra presencia. Quisiera expresar brevemente nuestras preocupaciones públicamente. La palabrería de Godric permite presentar el problema en plena colaboración con nuestros herederos, que siguen siendo estudiantes. Por lo tanto, no solo son los más conscientes de la situación en Hogwarts, sino que también les concierne personalmente. Además, tendremos otro nombre ampliamente conocido, y este resulta estar estrechamente relacionado con Dumbledore. Eso debería impedirle alzar la voz en contra si no quiere oponerse a Harry, y no lo quiere. Al menos todavía no. ¿Qué sugieres, Augusta?» Las miradas de los demás presentes se dirigieron de Salazar a Augusta. No todos tenían el mismo interés que los otros tres fundadores y Hermione.
Sirius pareció algo ofendido por la interrupción, sin saber lo apegado que estaba Salazar al plan de conversaciones. Harry albergaba la esperanza de que nadie escribiera jamás sobre él y de que Augusta declarara que él, Harry, no debía ser mencionado en absoluto. Neville parecía igualmente incómodo ante la perspectiva de su propia aparición en la prensa, aunque por razones distintas. Estaba seguro de que todos sus compañeros morirían de risa al saber que era el heredero de Gryffindor. Y, además, esperaba demostrarles su punto de vista al menos unas cuantas veces ante los periodistas para que lo presentaran como alguien indigno de la herencia. Augusta desaprobó a ambos muchachos. Sinceramente, este es un tema para un concurso de popularidad, no para presentar argumentos serios. Por lo tanto, sugeriría una reunión con 3 periodistas que conozco y respeto. 2 trabajan para el Profeta y Noticias del Mundo Mágico. Ambos tienen igual de poco mérito, pero son muy leídos. Y hizo una mueca de disgusto, el semanario de la bruja. Dorothy es una periodista muy joven y aún no tiene nombre, así que trabaja para este periódico lleno de chismes, pero si quieres usar la perspectiva de las celebridades, esa es la revista adecuada. Mencionan a Harry siempre que pueden, de una forma u otra. ¿En serio?, preguntó Harry con horror. Sí, hija. Claro que sí. Y a veces, incluso es vagamente razonable. Esta debería ser una de estas ocasiones. No deberíamos tener más de 3 comunicaciones centrales usando esos 3 periódicos. La mayoría de los lectores solo leerán un poco. Claro, 2 son que los fundadores han regresado y tienen una familia viva. La tercera, supongo, sería una preocupación por el futuro de la educación actual. La desventaja es que deberíamos mantenernos en contacto con los 3 periódicos para darle algo de vez en cuando. De lo contrario, enviarán arpías como Rita Skeeter a averiguar todo lo que puedan y publicar cualquier tontería que encuentren o inventen. Pero para Salazar, la desventaja no era tal. Rápidamente descubrió que los periódicos y la comunicación abierta con el público eran una herramienta muy útil. Leyó todos los periódicos y revistas que encontró y tuvo más de una discusión con Tom sobre por qué no debía ignorarse ninguno, ni siquiera aquellos que publicaban temas tan triviales y absurdos como Witch Weekly, Seeker Weekly o Kibler. Admiraba la experiencia de Augusta en el tema. Podemos usar eso a nuestro favor, declaró. Espero que cada uno de ustedes proporcione información solo cuando se le indique y dentro de los límites especificados. No importa si se proporciona directa o indirectamente a reporteros olfateadores. A partir de hoy, están obligados a cuidar sus palabras, miró fijamente a Godric. Por alguna razón, su mirada se posó un segundo en Neville antes de posarse finalmente en Sirius. Ustedes, dijo con severidad, quedarán exonerados de sus crímenes ante los ojos del público. Juraron guardar nuestros secretos a cambio del privilegio de participar. Espero que actúen con prudencia y busquen consejo con antelación si no pueden hacerlo por sí mismos. Puedo arreglármelas perfectamente, respondió Sirius con orgullo. Su expresión sugería que quería añadir algo, pero se contuvo para demostrarlo. Salazar suspiró. No cabía duda de que este hombre en particular había sido seleccionado correctamente, aunque hubiera sido por un sombrero seleccionador falso. Sobre todo porque el sombrero seleccionador confirmó la selección inicial. Muy bien, dijo Helga en un tono mucho más ligero y alegre. Augusta nos avisará cuando podemos reunirnos con esa gente, Sal nos dirá qué decir y, mientras tanto, podemos organizar una fiesta. ¿Qué te parece? Brindo por eso. Respondió Sirius con entusiasmo, levantando su taza de té. Pidió whisky de fuego, pero Salazar declaró que no era el momento. Sin embargo, Rowena vio cómo Sirius le servía el té con algo del termo que guardaba en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Cuando la mayoría de los reunidos empezó a planear la celebración del cumpleaños, Salazar y Augusta se alejaron del grupo. El ambiente era muy ruidoso, pues Godric y Sirius no paraban de hablar. Hermione intentaba explicar esto o aquello sobre las costumbres actuales en torno a los cumpleaños cada 2 frases, y Helga insistía en preguntarle a Harry y Neville. Harry, sin embargo, estaba contento con que solo invitaran a Ron, mientras que a Neville le costaba pronunciar palabra, incluso opinar. Solo Rowena guardaba silencio, aparentemente escuchando a todos a la vez, incluyendo a Salazar y Augusta. Considerando ese caos, a nadie debería sorprenderle saber que fue Rowena quien organizó la celebración. A Harry le costaba lidiar con todo. Casi siempre mantenía la cara feliz, y rápidamente aprendió a hacerlo mucho mejor que al principio. Para empezar, no quería hablar. Segundo, ¿con quién hablaría?
Se sentía estúpido incluso pensando en molestar a los demás, e incluso si hubiera decidido hablar, ¿qué diría? Ni siquiera sabía qué pensar sobre la mayor parte de lo sucedido y lo que aprendió. Y Harry era feliz. De verdad. Se alegraba de tener a Sirius cerca y lo conocía mejor cada día. Sentía una extraña calidez interior cuando Helga decía a Harry, querido, o lo abrazaba sin motivo aparente, aunque le daba más vergüenza que ganas de admitir que disfrutaba de su atención. Hermione era abrumadora, de una forma agradablemente familiar, y contagiosamente feliz por todo lo que estaba aprendiendo. Florecía en compañía de Rowena. A Harry incluso le empezaron a gustar sus pequeñas charlas, educativas, con Rowena, cuando ella lanzaba diferentes hechizos sobre su cicatriz, realizaba diferentes rituales poniéndolo en el centro y calculaba algo en los pergaminos gigantes. A menudo, tenía que llamarlo después de que Harry se escabullera cuando Rowena se olvidaba de él durante un tiempo, absorta en uno de sus libros, viejo o nuevo, para encontrar una explicación a lo que aprendía con toda su insistencia mágica. Harry era feliz, de verdad. Era solo una felicidad empañada por asesinatos y asesinos. Voldemort matando a los padres de Harry. Dumbledore matando al resto de su familia. Harry matando a Quirrell, y matar una parte del alma era realmente un asesinato. Harry sentía que sí. Y luego estaban todas las demás cosas. ¿El ministerio absolvería a Sirius y sentenciaría a Colagusano? ¿Cuál era el plan de Dumbledore? ¿Desaparecerían Helga y Sirius en algún momento? De ser así, ¿podría Dumbledore obligar a Harry a volver con los Dursley? Y tal vez Harry tenía familia, en algún lugar, que aún no conocía. Como alguien que pudiera hablar Parcel igual que él porque compartían un antepasado. ¿Y quién le pidió a Voldemort que no matara a la madre de Harry? ¿Y qué dirían sus padres a todo eso? Le gustaría preguntar. Y a veces, sentía que las preguntas estaban en la punta de la lengua cuando estaba solo con Helga, Sirius y, a veces, incluso con Rowena. Pero no podía ahogarlas. Por varias razones. A veces era porque el momento pasaba antes de que pudiera. Otras veces porque no sabía cómo. Pero sobre todo porque no quería que se rieran y le dijeran que no hiciera preguntas. No lo harían. Al menos, Harry creía que no lo harían. Pero siempre existía la posibilidad, lo suficientemente aterradora como para que, si preguntaban sobre algo remotamente relacionado con cualquiera de esos temas y algunos más, Harry no lo dijera. Así que Harry se mantuvo apartado y puso cara de felicidad. Porque Harry estaba feliz. De verdad. Y se acercaba su cumpleaños. Y no lo celebraría solo. La mañana del 30 de julio, Harry se despertó somnoliento y bostezando tras una noche larguísima, pero tan emocionado y ansioso que no importó. Era también la mañana en que el profeta iba a publicar el artículo sobre los fundadores y sus herederos. Todo formaba parte del plan urdido por Slytherin. Primero, enviaron invitaciones a la fiesta sin mencionar ninguno de los negocios de los fundadores. Augusta estaba insatisfecha porque todo se había organizado a última hora y las invitaciones se enviaron con un retraso escandaloso. En segundo lugar, se reunieron con 3 reporteros invitados por la abuela de Neville a la finca Longbottom. Harry estaba allí por primera vez, y se sorprendió y asombró por igual de que Neville viviera allí. Demostraba que se podía ser rico, aristocrático y amable a la vez, dejando a Malfoy en ridículo. Siguiendo las órdenes de Augusta, compartieron desayuno y almuerzo, durante los cuales los reporteros preguntaron sobre la historia. Salazar, Rowena, Helga y Augusta respondieron las preguntas, mientras que a Harry, Neville, Hermione y Godric se les permitió decir muy poco, solo cuando se les preguntaba directamente y bajo la atenta mirada de Salazar Slytherin, quien les había instruido previamente sobre lo que debían y no debían compartir. En tercer lugar, la noche anterior a la publicación, a Harry, Hermione y Neville se les permitió enviar la información a los invitados elegidos. Exactamente lo que se iba a decir en el artículo, y solo para que personas como los Weasley no fueran informadas por la prensa. Finalmente, invitaron a esas personas antes que a los demás para que pudieran hacer preguntas y conocer otros detalles antes de que llegaran los demás invitados. Harry y Hermione discutieron con Salazar para que le contara todo a Ron. Sin éxito. Pero él les dio permiso para hablar de su propio heredero, quien no se mencionaba en los artículos ni en ningún otro lugar. Salazar fue muy explícito al prohibir cualquier mención de Voldemort hasta que arreglara su resurrección. Lo que Harry no sabía era que un evento como el 14º cumpleaños podía ser un asunto político. Neville, en cambio, sí conocía el concepto. Sus cumpleaños solían ser de niños de su edad que tenían algún parentesco con los amigos de su abuela.
De igual manera, él era invitado a los cumpleaños de esos niños. Normalmente, no tenían nada en común y nunca se veían aparte de eso. Lo único positivo de un evento así era que la mayoría de los amigos de su abuela le traían regalos atractivos que incluso estaban relacionados con sus intereses. Casi siempre. Por eso Neville no estaba nada emocionado pensando en esta fiesta en particular. Sin embargo, albergaba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente, aunque solo fuera porque Harry, Ron y Hermione estarían allí. La esperanza aumentó cuando consideraron organizar las celebraciones en el castillo de los Tejones, pero no duró mucho. En cuanto entró la abuela, solo negó con la cabeza y llamó al elfo doméstico para que le trajera el té. El elfo doméstico de Longbottom. De casa. Era una de esas ocasiones en las que Neville quería desvanecerse en el aire y no tener que volver a mirar a sus amigos a los ojos jamás. Se despertó la mañana del día 30 con un peso en el estómago, preparándose para la tarde de humillaciones. Escribió las invitaciones. Las envió. Sin embargo, solo quería conocer a algunos de los invitados. Sin embargo, lo único que Neville podía hacer era ponerse la túnica que había elegido su abuela, unirse a las personas que pronto vendrían a su casa para celebrar su cumpleaños y esperar estar lo suficientemente cerca de Harry, Ron y Hermione con la esperanza de que su presencia lo hiciera agradable. Al menos eso era lo que él pensaba. Según los deseos de Augusta, los tres fundadores, dos de sus herederos y Sirius Black cruzaron su hogar uno tras otro justo después del desayuno. Y tal como lo imaginaba, la mitad no vestían apropiadamente en absoluto. No pudo criticar los atuendos de los fundadores. Simplemente no estaban a la altura de la moda, pero los consideró más que adecuados. Maldita sea, si vestidos y túnicas similares no se popularizan en la Gran Bretaña mágica en tan solo unas semanas. El resto, sin embargo, la señorita Granger llevaba un vestido mugle. Era elegante y le sentaba bien, pero era mugle, y el escote era definitivamente demasiado grande para una niña de su edad. Lo que el señor Potter llevaba debajo de su túnica transfigurada de Hogwarts probablemente lo había llevado un elefante hace una década. ¿Y Sirius Black? ¿Cómo, por Merlín, este hombre podía llevar esto y su apellido al mismo tiempo? Era algo que superaba la imaginación más descabellada de Augusta. No, si Violeta viera esto, se despediría de su larga vida. Por eso, cuando invitados bien vestidos podían acompañarla a tomar el té, los enviaba a una reunión urgente con su costurera. Esta mujer sabía perfectamente lo que Augusta esperaba de ella y fue lo suficientemente rápida con su hechizo como para prepararlos para la velada. Y durante el almuerzo, esperaba corregir algunos modales. Bastaba con tener a un convicto no solo en casa, sino también en una reunión social. Al menos podía lucir y comportarse como corresponde a un hombre de su origen. Naturalmente, Sirius Black no se iría sin montar un berrinche que ella esperaba de Harry. Harry, sin embargo, parecía aliviado, aunque avergonzado. Eso era un poco reconfortante. Por otro lado, solo Sirius Black tenía modales que no se habían borrado de su tiempo en Azkaban. Intentaba no tenerlos, ella lo notaba, pero con torpeza. Seguía sentado erguido, cuidando sus manos, usando los cubiertos adecuados, etc. El resto, bueno, bastaba con decir que la señorita Granger estaba encorvada, el señor Potter parecía no haber visto nunca una mesa bien puesta, Helga no sabía nada de servilletas, y Salazar sostenía el tenedor como si le estuvieran dando mordiscos. En cuanto a Rowena, al menos observaba y aprendía rápido. Por supuesto, Godric ya conocía las reglas vigentes en la mesa de Augusta y nunca más intentó comer con las manos. Cómo alguien podía simplemente agarrar una pierna de pollo y roerla era algo que no entendía. Augusta hizo todo lo posible por instruirlos adecuadamente. Y se dio cuenta de que a Salazar no le gustaba la cultura. No esperaba que se opusiera a mejorar, pero bueno, uno aprende con la vida y adquiere la habilidad de soportar las decepciones. Justo después del almuerzo, los pupilos de la mansión le informaron que la chimenea central había recibido al primer invitado esperado. Exactamente 7 personas, una tras otra. No se movió ni dijo nada para informar a los demás, pero terminó de comer e invitó a todos a la sala familiar. Y entonces, Hogby hizo entrar a los Weasley. Ambos padres y 5 de los hijos más pequeños. Muriel y ella intentaron presentar a Molly a la sociedad, pero la niña se perdió en cuanto se casó con Arthur Weasley. Sin embargo, tenía algunos hijos prometedores. El mayor, William, el mayor presente, Perky, y la menor, Ginebra. Charles se perdió en el desierto. Los gemelos eran imposibles de domar, aunque, a diferencia de Muriel, Augusta apreciaba su espíritu.
Por último, Ronald, bueno, este niño parecía incapaz de crecer por sí mismo, al igual que Neville. Incluso desde el pasillo, todos podían oír cómo Molly Weasley regañaba a su bandada para que hiciera esto y no aquello. Como si hubiera querido enseñarles buenos modales en el pasillo. La familia entró en la habitación desordenadamente y se detuvo de golpe. Augusta notó que algunas miradas se posaban en los fundadores. Fuera lo que fuese lo que esperaba, Molly Weasley rompió todas las expectativas al correr hacia Harry y abrazarlo con fuerza, con un sonoro saludo en la boca. «Qué alegría verte sano y salvo, Harry querido», dijo. Él desapareció un momento en sus brazos, luego lo apartó, observándolo con atención. «Nos preocupaste, debes saberlo. Desaparecer así. Ni una palabra y luego una misteriosa tía». Comenzó Harry, pero lo que fuera que quería decir, Molly no lo dejó terminar. «No lo vuelvas a hacer. No después del susto que nos llevamos todos, pensando que Sirius Black te perseguía. Y Dumbledore estaba tan seguro de que era una estratagema, pero ahora no importa, estás bien». Sin duda, dijo Augusta con amargura, si ya has terminado, conviene hacerte algunas invitaciones. Sí, dijo Arthur acercándose a su esposa y colocando una mano sobre su brazo. Arthur Weasley sabía exactamente qué esperar al llegar aquí, y se mostraba más que reacio a hacerlo. La única razón era la insistencia de su esposa. Desde la década de 1930, su familia se mantenía apartada de la sociedad de sangre pura, y siguieron caminos muy diferentes durante mucho más tiempo. Merlín sabía que, de niño, albergó la idea de casarse con una mujer mugle, y de no ser por sus profundos sentimientos por Molly, lo habría hecho. Sufrió mucho con las familias de sangre pura, tanto de niño como de adulto, ya fuera en el patio de recreo o en la oficina. Sus pasiones no valían nada a sus ojos, sus ambiciones eran demasiado bajas, su trabajo era una constante burla. Por no hablar de la precaria situación económica y la cantidad de hijos. Sin embargo, las cosas desagradables nunca le preocuparon demasiado. Tenía su orgullo. Era feliz con sus pasiones, ambiciones, trabajo e hijos. Aunque a menudo el dinero escaseara. Lo que no soportaba era que la gente hiciera sentir inferiores a sus hijos y a su esposa. Por sus decisiones o por sus diferentes ideas sobre cómo un hombre debe llevar su orgullo y comportarse con los demás. ¿A quién le importaban los cubiertos cuando el corazón estaba en el lugar correcto? ¿A la sociedad de sangre pura, y Sol o a la sociedad de sangre pura? Conocía las reglas. Simplemente nunca las ataba a sus hijos. Si me dejas, Augusta, dijo, forzando una sonrisa y volviéndose hacia los desconocidos presentes. Sin embargo, su fama dificultaba no reconocerlos y encajar los nombres. Soy Arthur Weasley, encantado de conocerte. Ella es mi querida esposa, Molly Weasley, y mis hijos, desde el mayor. Percy, Fred, George, Ron y Ginny. Señaló a los niños mientras los nombraba. Y aunque Augusta esperaba otra cosa, fue cuando los fundadores se levantaron para presentarse y estrecharse la mano. Tienes una familia tan linda. Dijo Helga con cariño, apretando la mano de Molly. Me alegra saber que te preocupas por Harry, pero te aseguro que está en buenas manos. Aunque seamos una familia más lejana que una tía y un sobrino, te aseguro que lo quiero mucho. Así que no tienes por qué preocuparte. Ay, siempre me preocuparé, querida. Es como uno de los míos. Parte de nuestra familia, respondió Molly con sinceridad, dándole una palmadita a Helga en la palma de la mano. Qué amable de tu parte decir eso. Es bueno tener amigos tan cercanos como esos. Sí, dijo Arthur, acercándose tras interrumpir su conversación. Y nos alegra saber que Harry tiene al menos un familiar cariñoso. ¿Qué te parece si nos sentamos, Molly? Augusta dice que podemos obtener algunas respuestas ahora. Un momento. Necesito hablar con Hermione primero, declaró Molly con cautela, pero también con una amenaza en la voz. Realmente no estaba contenta con Harry y Hermione, quienes no solo guardaban un secreto, sino que también mentían. Por suerte, los encontró a ambos, Neville y Ron, dirigiéndose a la esquina. Sin duda, para meter las narices donde no les corresponde y compartir aún más secretos que no deberían saber, solo para meterse en más problemas. Pero ni llegaron a la esquina, ni Molly pudo decir sus palabras. Augusta indicó a todos que tomaran sus lugares. Y Molly finalmente escuchó toda la historia desde arriba. Los fundadores habían vuelto a la vida solo un par de semanas antes y buscaron a su familia, lo cual Molly consideró lo más razonable. También le pareció una suerte que Helga le hubiera quitado a Harry a sus tíos.
Nunca le importaron los muggles, pero este tipo de gente, era una discusión recurrente entre Molly y Arthur, ya que ambos querían acoger a Harry. Desafortunadamente, parecía imposible, aparte de invitarlo un par de semanas durante las vacaciones de verano. Albus nunca lo permitiría. Siempre argumentaba que Harry debía estar con su familia por su propia seguridad. Tampoco le gustaba la aparición de esta tía, aunque Molly supuso que con la noticia de que dicha tía era la propia Helga Hufflepuff, podría cambiar de opinión. Incluso si Molly tenía sus dudas sobre ella. ¿Herederos de los fundadores? Preguntó Ron en voz alta cuando se separaron de los adultos. ¿Y no me lo han dicho? Lo hicimos tan pronto como pudimos, aseguró Hermione. Es más complicado de lo que crees, nadie nos escuchará aquí, Neville. Nadie viene aquí aparte de mí, aseguró Neville. Estaban en los jardines, en la esquina de uno de los invernaderos de Neville, entre una gran cantidad de diferentes especies de rosas. Algunas eran hermosas, como las de color azul medianoche, ahora con todos los pétalos cerrados, aquellas con colores mezclados de crema y púrpura, o las delicadas y pequeñas, completamente de un blanco pálido junto con hojas y tallos. Algunas eran aterradoras, de un rojo sangre y goteando savia tan parecida a la sangre que era difícil decir si no lo era. En una esquina, había flores suaves cubiertas de escarcha blanca, mientras que en la segunda, el arbusto ardía suavemente. Sin mencionar las dos especies, de las cuales una tenía un globo ocular en el centro de cada flor, y cada globo ocular las miraba con lo que parecía terror, y la segunda tenía cada pétalo con la forma de una máscara realista, un rostro humano, y cada una difería en sus expresiones. Algunos de los arbustos se movieron. ¿Qué pasa? Preguntó Ron. Parecía un poco resentido. Tuvimos una pelea con Salazar, así que nos permite contártelo. Manténlo en secreto, ¿de acuerdo? Preguntó Harry. Pero habrás notado que falta un heredero, ¿verdad? ¿El heredero de Slytherin? Ron frunció el ceño con consternación, pero la respuesta llegó rápidamente, aunque no de la fuente que esperaban. ¿Tom Riddle? Exclamó Ginny, saliendo de entre las rosas. ¿Sabes quién? No me digas que está vivo. Ginny. No deberías estar aquí. Lo dedujimos, querido hermano, dijo Fred con ligereza, apareciendo detrás de Ginny junto con George, quien agregó. Así que nos apresuramos a seguirte cuando notamos las expresiones traviesas y la rápida huida. Eso no es broma. Regañó Ginny enfadada. Está aquí. No, no lo ha hecho, respondió Hermione con severidad, pisándole el pie a Harry cuando abrió la boca. Y no hemos dicho que haya vuelto. Solo dijimos, ha vuelto, dijo Harry a pesar de ella. Vamos, Hermione, no son tontos. Neville avanzó y se quedó de pie junto a Harry. Estoy de acuerdo con Harry, dijo. Tarde o temprano lo sabrán, así que no hay necesidad de mentir. Y es mejor que Ginny se prepare. Prometimos mantener el secreto. Argumentó Hermione con fervor. Sabes que es importante. Y no se lo hemos dicho, lo oyeron, replicó Harry. No es culpa nuestra. Está bien. Se lo explicarás a Salazar. Yo me lavo las manos. Podrían jurar no decirlo, dijo Harry, ya sabes, con un juramento mágico. No, no lo harán. Eso podría matarlos. Solo si lo cuentan, pero no lo harán. Solo lo sugerí para que no tengas miedo de que lo digan. Y fue una estupidez. Nunca hagas ese tipo de sugerencias. ¿Ya paran? Preguntó Neville, aún más alto. Y aunque se encogió un poco, sorprendido consigo mismo, el silencio se apoderó de todos, y todos miraron a Neville con asombro. Fue Ginny quien habló primero. No vamos a decir ni una palabra, prometió Ginny, y los gemelos asintieron en señal de aprobación. Solo díganos la verdad sobre ya saben quién. Así lo hicieron. A pesar de la reticencia de Hermione, con el firme apoyo de Neville, Harry les habló de Voldemort, su regreso y su papel en la resurrección de los fundadores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su aspecto actual. Fred y George morían de risa, compitiendo en chistes. Debe haber chocado contra el muro equivocado en King's Cross. Pobrecita, no puede usar gafas, ¿sabes por qué no puede gobernar el mundo? Simplemente no tiene olfato para eso. Su tío le quitó la nariz y nunca la devolvió. ¿Sabes cuál es su mayor virtud? Ilumíname. Él no se hurga la nariz. Lamento decírtelo, pero cuando lo veas lo tendrá de vuelta, dijo Hermione. De lo contrario, Salazar no le permitirá mostrar su cara. ¿Pero por qué no se lo has dicho a Dumbledore? Preguntó Ron. Es ya saben quién. Dumbledore debe saber que está de pie. El ministerio debe saberlo. ¿Y qué hay de Harry? La última vez que lo revisé,
quería matarlo. 3 herederos intercambiaron miradas. Era un tema extrañamente parecido a lo que no les permitían hablar. Fue Harry quien finalmente dijo lentamente, como si tuviera que forzar las palabras. Por ese lado, todo bien. No te preocupes. ¿Puedes caminar porque no puede olerte? Se rió George. No nos has dicho nada, ¿verdad? Preguntó Hindley, pero su tono era el de la declaración. Y ahuyentó la diversión, empujando a Neville, Harry y Hermione a otro silencio consternado. Les hemos contado todo lo que pudimos, dijo Neville. El resto no es nuestro. Si se lo dijéramos, Salazar se pondría furioso. Y peor aún, mi abuela, no está mal, aseguró Hermione, es mejor que la gente no lo sepa todavía. ¿Incluye a ya sabe quién? Preguntó Ron, y cuando Hermione asintió, añadió con convicción. Entonces es malo, digas lo que digas. No sabes, no puedes saber cómo fue durante la Primera Guerra, pero mamá nos lo contó. Hemos perdido familia. A mis tíos. Yo también he perdido familia, respondió Harry enojado, así que si puedo superarlo y digo que está bien, simplemente confía en nosotros, ¿quieres? ¿Por qué debería? Me mentiste, no me has dicho nada, no confías en mí, ¿por qué debería confiar yo? Ron, por favor, Hermione se acercó a él. No hemos tenido otra opción y no podemos decírtelo ahora. Lo siento, lo sentimos, le lanzó una mirada significativa a Harry. Lo sentimos, dijo Harry, y lo decía en serio. Mira, tuvimos una larga discusión con Salazar para que te contara todo. Y puede ser bastante desagradable. Aceptó que te contáramos sobre Voldemort. Se cabreará cuando sepa que también se lo contamos a Hindley, Fred y George. Pero te lo contaremos todo en cuanto podamos. Ron reflexionó un momento antes de asentir finalmente. Tenía los labios apretados y aún parecía amargado, pero aceptó el abrazo de Hermione y se suavizó un poco. ¿Nos lo dirás también? Quiso saber Hindley. Si podemos, confirmó Neville. Lo intentaremos. Esfuérzate mucho, respondió ella con dureza. Amo Neville, señor. Dijo una voz chillona desde la entrada. La señora le pide que venga a prepararse, amo Neville, señor. Gracias, Tafty, sonrió Neville al elfo, volveremos en un momento. Fue un alivio poder terminar con esta situación incómoda. Ron necesitaba tiempo para adaptarse, Harry, Ron y Hermione solo querían callarse, y Ginny se quedó pensando en su primer año, y le lanzó miradas de enojo, especialmente a Harry, intentando comprender cómo no solo podía soportar a este monstruo, sino también decir que estaba bien. Solo Fred y George parecían tan alegres como ellos. Sirius tenía muchas virtudes. Era honesto, leal, valiente, divertido y bastante inteligente. En general, los demás lo apreciaban, aunque, en alguna ocasión, se mostraba un poco arrogante o feroz. Incluso si los años que pasó en Azkaban lo habían vuelto un poco rudo y le habían dejado una serie de hábitos peculiares. Su confianza, sentido del humor y atractivo atraían a la gente, y la emoción de haber escapado de Azkaban también atraía a algunos, mientras que el resto de sus cualidades positivas los invitaban a quedarse más tiempo, ignorando sus defectos de carácter. Los más importantes eran la terquedad y la persistencia. No estaba dispuesto a cambiar sus opiniones negativas sobre los demás, e incluso cuando se veía obligado a aceptar a alguien en su compañía, era grosero al pie de la letra. Por suerte, no había mucha gente a la que Sirius odiara tanto. Estaban Severus Snape, por supuesto, Voldemort, Lucius Malfoy y algunos otros. Pero ninguno de ellos se acercaba ni de lejos al odio que Sirius sentía por la Casa Black. La Casa de Black era un grupo de supremacistas de sangre que glorificaban la magia oscura y a todos y cada uno de sus practicantes. Por no hablar de una panda de hipócritas racistas, xenófobos, chauvinistas, sexistas, sádicos y santurrones. Sádicos. Y la lista de acusaciones no terminaba ahí. ¡Ay, no! Sirius también podía señalar el abuso, el favoritismo, las expectativas asfixiantes y muchos otros rasgos repulsivos que representaba toda la Casa de Black, pero sobre todo, su madre. Sirius les deseó a todos una muerte larga y dolorosa, preferiblemente por su propia mano, y se alegró de encontrar tantos obituarios para sus desdichados parientes tras su escape de Azkaban. Deseaba con todo su corazón ser el último en llevar el maldito nombre y que éste muriera con él. También esperaba que toda rama venenosa que infectara a otras familias fuera olvidada y que su influencia fuera borrada. Se llevó una gran decepción. Nunca vio la lista de invitados a la fiesta de cumpleaños, ni quería hacerlo. Se alegraba si Harry estaba contento, y Harry parecía contento y no hacía comentarios, al menos no a Sirius.
Sirius también intentaba mantenerse a un lado cuando llegaban los invitados, pues Augusta quería informarles discretamente de su presencia e inocencia. Observó cómo niños y adultos entraban lentamente por la chimenea y cómo, tras los saludos, las presentaciones y las felicitaciones de cumpleaños a los dos cumpleañeros, los dirigían al jardín. Nadie les dio ningún regalo directamente a Neville ni a Harry, sino que todos los regalos se los entregaban al elfo doméstico al salir de la chimenea. Sirius conocía la costumbre y ya había preparado un par de chistes para cuando ambos tuvieran que escribir notas de agradecimiento. Los jardines eran preciosos, y Sirius ya elogiaba a Neville por ello. No era un gran aficionado a la herbología, pero podía apreciar el resultado con bastante conocimiento. También sabía lo suficiente como para reconocer que, en pleno verano, era el mejor lugar para celebrar una fiesta, posiblemente de toda la Gran Bretaña mágica. Aburrido del lento flujo de invitados, entre los cuales apenas reconocía a nadie, finalmente salió al jardín a comer y beber algo. Cruzó el césped bien cuidado, intentando reconocer las flores, arbustos y árboles que lo adornaban, y tomó un par de bocadillos de las bandejas flotantes, intentando mantenerse a un lado. Entre los niños, no reconoció a nadie. Estuvo en Azkaban cuando nacieron la mayoría. Entre los adultos, vislumbró a Asmee, como se llamara ahora, una Ravenclaw con la que salió en quinto año, una ruptura terrible, a Audrey, ahora madre y esposa, con la que salió, sí, también en quinto año, e incluso parte del verano, a Marianne, también casada y acompañada de un niño, con la que quería salir, pero James llegó primero. Al cabo de un rato, vislumbró a su prima Narcisa, que era bastante encantadora para ser una Black, pero se casó con un Malfoy. James no dejaba de dejar caer cosas durante todo el cuarto año si solo veía un mechón de su cabello, pero fingía no hacerlo por el bien de Sirius. Narcisa entró con el grupo más grande, pero a juzgar por el brillo de su cabello rubio platino, estaba con la prole de Malfoy. Sirius temía la idea de que ella tuviera un hijo con Lucius Malfoy. Finalmente, Sirius vio a Harry entrar al jardín y se acercó a él, pero solo un par de pasos después, una imponente bruja se interpuso en su camino. Una bruja que conocía. Una que esperaba que hubiera muerto hacía años. Pero debería saberlo mejor. Violeta Black, de soltera Bulstrode, viuda de Kingus Black, era una bruja formidable y hermosa. Debía de tener bastante más de 100 años y era la persona de mayor edad presente, sin contar a los fundadores, claro. Sin embargo, Violeta parecía más joven que muchas de las brujas presentes, incluida Augusta. Llevaba su cabello castaño recogido con precisión en un moño complicado, era recta como una flecha y su vestido era elegante y de un negro impecable. Más de 50 años después de la muerte de su esposo, nunca dejó de llorar. Violeta Black era la tatarabuela de Sirius, y debería estar muerta. Lord Black dijo con amargura, ¿se ha vuelto más sabio durante su prolongada ausencia? Oh, cuánto deseaba Sirius decir que no solo por negar todo lo que salía de su boca. Pero, por mucho que fuera imposible, también era imposible decir que si Merlin no lo quiera, estar de acuerdo con ella. No soy un señor. Sirius se encogió de hombros y se atiborró de una tartaleta antes de continuar, con la boca llena. Mamá, querida, interrumpe mi conversación. Soy un hombre libre. Me alegra ver que años de sufrimiento no te han quebrado el ánimo, respondió ella con suavidad, aparentemente indiferente a su mala educación. Lamento destrozar tus ilusiones, pero se necesita más que un tapiz quemado para ser desheredado. Y tu madre nunca tuvo tanto poder, Lord Black. Sirius intentó zafarse, pero ella lo tomó del brazo y lo condujo hacia adelante, pero él quedó atrapado en sus garras y ella siguió hablando. Amelia me aseguró que pronto recibirás una disculpa pública y una cuantiosa compensación. Me enteré de que no tuviste juicio. Es un escándalo. ¿Pero dónde están mis modales? Hablaremos más adelante. Hoy simplemente disfrutaré de tu compañía. No le negarás este simple placer a tu abuela, ¿verdad? Sirius quería decir que sí, definitivamente lo haría, pero ella aún no había terminado y no le había dado una oportunidad. Genial. Celebremos juntos. Espero que no hayas planeado esconderte de tu familia. ¿Ves cuántos parientes tuyos están aquí? La mayoría son bastante lejanos, pero déjame recordarte. Debes saberlo, de una forma u otra. No soy un lord, le susurró Sirius, y no es mi familia. Ese es el espíritu. Ahora solo tienes que dirigirlo en la dirección correcta. Quiero que conozcas a tu prima y mi protegida, Millicent Bulstrode. Lo detuvo con fuerza, pero con sutileza, ante una chica regordeta con el pelo del mismo tono que Violeta y expresión dulce. Millicent está en cuarto año, igual que tu ahijado.
Un espíritu feroz, como tú. Millie, querida, te presento a Lord Black. La chica lo miró con un dejo de miedo, probablemente causado por los crímenes por los que era infame, aunque le habían dicho con certeza que era inocente. Aún así, hizo una reverencia torpe, y Sirius no podía ser grosero con una asustada niña de 14 años. Un placer conocerte, dijo resignado. Es un placer, Lord Black, respondió en voz baja. Hubo un breve silencio. Sirius sintió cómo las garras se le clavaban en el brazo, impulsándolo a hacer una pregunta que sabía que se esperaba que hiciera. Es más, la atenta abuela le dejó un claro vacío de conocimiento que quería que usara. Sirius no dijo nada. Millie es una chica maravillosa, repitió Violeta antes de que la pausa en la conversación se hiciera demasiado larga. Es excelente con sus encantos y adora a los gatos. Lo heredó de su madre, Jodie Bulstrode, de soltera Ardley. Fue una revelación durante su estancia en Hogwarts, ¿quizás la recuerdan? Lamentablemente, no pudo acompañarnos hoy. ¿Jodie Ardley? Sirius parpadeó un par de veces. Claro que recordaba a Jodie. Era una Gryffindor, un año menor que él, y sí, Millicent tenía sus ojos. Remus estaba loco por ella y mencionaba esos ojos con bastante frecuencia. Claro que no hizo nada, convencido de que su licantropía era razón suficiente para no invitar a salir a una chica. Pero eso no le sorprendía. Lo sorprendente era que Jodie fuera hija de muggles. Eso convertía a Millicent en una mestiza, ahora orgullosamente presentada por Violeta Bulstrode. Es una pena, dijo Sirius casi automáticamente, y formuló la maldita pregunta. ¿En qué casa estás, Millicent? Slytherin, Lord Black respondió cortésmente bajo la atenta mirada de su tía abuela. ¿Y cómo es? Preguntó con curiosidad. Los mestizos solían tenerla bastante difícil en Slytherin, lo que irritaba al propio Slytherin. La chica se encogió de hombros sin mucha elegancia. No pasa nada, dijo. De todas formas, prefiero estar sola. Y tengo un gato. Negro. Se llama Bagheera. Pero no te intimidan, ¿verdad? Preguntó, y volvió a sentir las garras. Pero la chica se encogió de hombros y dijo con ligereza. Pansy lo intentó, pero le arranqué un puñado de pelo y se detuvo. Sirius se rió entre dientes, sintiendo que empezaba a gustarle esa chica. Le gustaba la gente sencilla. Es lo mejor que pudiste hacer, creo, dijo alegremente. Suele funcionar. Es muy útil, asintió. Como dije, ambos tienen un espíritu feroz, declaró Violeta con evidente satisfacción. Ahora, Millie, pídele a Neville que te muestre las rosas Memoriam que le regalaste el año pasado. Ya deberían estar floreciendo. Sí, abuela, respondió la niña, con voz educada de nuevo. Y antes de que Sirius pudiera decir o hacer nada, Violeta lo guió un par de pasos hacia la izquierda. No es la chica más popular de Hogwarts, pero es muy prometedora, te lo aseguro, dijo la mujer antes de detenerse junto a un grupo de invitados. Sirius se encontró frente a Audrey y Marianne, además de dos chicos que parecían necesitar que les dijeran a dónde ir y cómo mover las piernas. Espero que no les moleste la interrupción, inició Violeta. Seguro que recuerdan a Audrey Crabbe y a Marianne Goyle. Si no recuerdo mal, estuvieron en Hogwarts más o menos al mismo tiempo. Pero aún no han tenido la oportunidad de conocer a su primo Vincent Craven y a su inseparable compañero, Gregory Goyle. Ambos están empezando cuarto año. Estoy segura de que no necesitan presentaciones, señoritas. Les presento a Lord Black, chicos. Sirius quiso gemir, pero estrechó la mano cortésmente e intentó evitar la mirada de Audrey, quien sonrió de una forma demasiado amistosa para su gusto. Pero intentarlo no siempre va de la mano con el éxito, me aterré mucho cuando lo oí, dijo Audrey, acercándose demasiado y poniendo una mano sobre el brazo de Sirius. Nunca creí que fueras culpable, pero oír que no tuviste juicio es simplemente indignante. Pero no has cambiado mucho, debo decir. Simplemente has perdido tu encanto infantil. Él seguía siendo tan infantil cuando empezó como Auror, ¿no te parece, Marianne? Sin duda. Exclamó Marianne. Supongo que el rojo sigue siendo tu color. Sí, gracias, dijo Sirius, mirando rápidamente a los chicos y alejándose un poco de la mujer con la que había salido 20 años atrás. 20 años. Aunque si estaba casada precisamente con Crabbe, era difícil sorprenderse de que mirara a su alrededor. Vincent, ¿verdad? ¿En qué casa vives? El chico lo miró. Por un momento, sopesó sus palabras, las reflexionó y finalmente dijo: Slytherin. Veo que has aprendido mucho de tu padre, comentó Sirius.
Tenía algunas palabras más en la punta de la lengua, pero burlarse de un chico de 14 años que no se daba cuenta de que se estaban riendo de él no le hacía ninguna gracia. No hablo mucho como mi padre, dijo Vincent lentamente, nuevamente cuidadoso con sus palabras. Sí, los dos son tan silenciosos. A veces, pienso que la casa estaría más tranquila que una tumba si no hablara. No te imaginas lo que se siente cuando todo lo que se oye es el eco de tu voz. Sirius la apagó, recordando de repente por qué habían roto. Y sintió lástima por el chico y su padre. Era aún peor ahora, porque cuando ella se tomó un respiro, Marianne empezó a hablar. Qué bonito, Audrey, dijo Violeta finalmente. Seguro que a ambos les gustaría saber todas las ventajas de usar capas cortas. Díganselo ustedes dos y nos llevaremos a sus hijos. Veo a Greengrass el inefable y a sus nietas. De alguna manera, Vincent y Gregory no necesitaron que se lo dijeran dos veces. Parecían ansiosos por dejar la compañía de sus madres. Tan ansiosos como Sirius. Así que esta vez, ni siquiera pensó en escapar de Violeta, y ella le soltó el brazo mientras se acercaban a un mago con tres hermosas chicas. Violeta se acercó para besarle el aire junto a ambas mejillas, diciendo: Gareth, me alegro mucho de verte. El placer es todo mío, Viola, como siempre, respondió el hombre con cariño, y Sirius recordó de repente al menos dos ocasiones, que él supiera, en las que Gareth Greengrass intentó convencer a la viuda Violeta de que se volviera a casar. Por lo que Sirius sabía, tenían mucho en común, y al igual que su abuela, Gareth también envejecía lentamente. Tenía exactamente el mismo aspecto que cuando Sirius lo vio hacía más de 13 años. Pero los magos sin un poder significativo tenían pocas posibilidades de convertirse en inefables. Sus tres nietas eran de una belleza clásica, parecidas entre sí, como gotas de agua. Eran delgadas, pero no delgadas. Sus rostros eran muy simétricos y rubios. Sus frentes eran altas y las cejas se arqueaban suavemente sobre unos ojos azul cielo. Tenían narices bastante largas y labios pequeños de un tono rosa perfecto, todas sonreían de forma similar, mostrando unos dientes blancos como perlas. Y ahí terminaban las similitudes. Me alegra verte libre, Sirius, dijo Gareth cuando por fin logró apartar la mirada de Violeta. En parte porque Sirius volvió a sentir su mano firmemente aferrada a su brazo. Debo admitir que tus presuntos crímenes sorprendieron al público en general. Después de todo, eras un firme defensor de Dumbledore. No sabía que trabajaras para el otro bando. Mala suerte, respondió Sirius con indiferencia. Empezaba a cansarse de las menciones de su tiempo en Azkaban. En efecto, asintió el hombre. Les presento a mis nietas y a sus primas. Daphne y Astoria son hijas de mi hijo mayor, Eric, y ambas están en Slytherin, cuarto y segundo año. Y Cereus es mi nieta menor, hija única de Edgar. Empieza Hogwarts este año. Es un placer, Lord Black, dijo Daphne, la mayor, en tono decidido, extendiendo la mano. No estoy, empezó Sirius, pero la chica le guiñó un ojo y le estrechó la mano extendida sin ninguna preocupación, como si supiera de antemano lo que quería decir, lo entendiera y estuviera convencida de que no importaba. Así que Sirius se detuvo a media frase y terminó de forma diferente a la que pretendía. Estoy convencido de que es un placer para ustedes tres estar aquí y hablar con un grupo de ancianos. Pero sin duda es un placer conocerlos. Depende de la conversación, respondió Daphne con seguridad. A menudo es más interesante quedarse con conversadores más experimentados. Preferiría leer un libro, murmuró Cereus tan bajo que Sirius apenas la oyó. Astoria le dio un codazo. Ese es su pasatiempo favorito, explicó Astoria, al notar que otros habían oído el comentario de su prima. Yo también prefiero pasar tiempo sola. Pero sin duda participaremos en los juegos que están planeados para más adelante. He oído que son bastante únicos este año, y me intrigan bastante. Puedo asegurarles que serán mucho más diferentes a lo que están acostumbrados. La mayoría de las ideas fueron de Godric, y algunos creen que no son apropiadas para niñas. Ni para niños en general. Emocionante. La sonrisa de Astoria se ensanchó. Daphne parecía ofendida y dispuesta a demostrar que podía dominarlo todo, mientras que Cereus seguía tan desinteresado en participar como antes. ¿Qué será?, preguntó sorprendentemente Gregory Goyle. Hay muchas competiciones diferentes. Hay arte, conocimiento y destreza, pero sobre todo atletismo. Puede que te guste. Tal vez, respondió Gregory con cautela, pero Astoria parecía aún más emocionada. ¿Arte? Dios mío. Voy a ganar. Astoria intentó sacarle más provecho a Sirius, pero el abuelo la detuvo y rápidamente despidió a todos los niños.
Sirius notó que sus primos arrastraban a Cereus para que se uniera a los demás niños, pero Gregory y Vincent se quedaron para tomar un par de pastelitos y sentarse bajo el árbol. ¿Qué quieres?, preguntó Sirius bruscamente, apartando la mano de su abuela, cuando por un segundo estuvieron separados de los demás, pues Gareth Greengrass se ofreció a traerle una copa de vino a Violeta, y ella aún no había decidido qué hacer. No soy Lord Black, no seré Lord Black, así que puedes dejar de presentarme así. Este maldito nombre muere conmigo, abuela. Se acabó. Se acabaron los Black. Debes de haber lidiado con él durante los 13 años que he pasado en Azkaban. Oh, Sirius hizo un gesto con la mano. ¿Solo ves lo peor en la casa Black, no? Claro que sí. Dijo Sirius un poco más alto de lo que pretendía, pero su tono condescendiente y sus gestos lo irritaron. Es malvado. Esta casa representa todo lo malo de los magos. Los Black son supremacistas de sangre y magos oscuros. No respetan a los demás y no ven nada más allá de sus largas narices. Pero la palabra no gira en torno al poderoso noble Lord Black y sus parientes varones. Porque, míralo con realismo. Eres el más antiguo de los Black vivos, y aún así vienes al convicto para salvar a esta familia maldita. Disculpe, señor, oyó una voz a sus espaldas y se giró para ver a uno de los niños. Un niño alto, parecido a un osito de peluche, con aspecto un poco asustado, pero también ofendido y nervioso. ¿Por qué dice algo así? Porque es verdad, respondió Sirius, conteniendo algo más brusco, para no gritarle al niño, incluso si eso requería una enorme cantidad de autodisciplina. Pero no lo es. Estás hablando de mi familia, y no somos supremacistas de sangre ni magos oscuros malditos. La tía Walburga sí lo era, pero está muerta. Y la tía Bellatrix, pero está en Azkaban. Y los demás somos simplemente normales. Yo soy normal. Sirius se quedó desconcertado, mirando al chico frente a él, incapaz de hablar. Gracias, Ernie, dijo Violeta con cariño. Creo que eso es algo que Sirius aún no entiende. Es Ernest Macmillan, Sirius, tu primo, uno de mis favoritos y un ejemplo perfecto de la virtud de Hufflepuff. No me sorprendió en absoluto su selección. Ernie, mi hijo, conoce a Sirius, el actual Lord Black, que sabe tan poco de su familia. Puede que seas el primero en obligarlo a guardar silencio. El chico permaneció tan callado como Sirius, aparentemente avergonzado, orgulloso y confundido a la vez. Violeta Black esperó pacientemente a que alguno de ellos recuperara el habla, sin ocultar su satisfacción. ¿Por qué dices esas cosas? Ernie fue el primero en hablar. Sirius buscó una respuesta, pero no la hubo. Y aún así, había que darla. Mira, empezó, pero no pronunció ninguna palabra después. ¿Crees que todos los negros son malvados?, preguntó el niño. ¿Conoces a mi madre?, preguntó Sirius conmovido. Era la encarnación del mal, la personificación de todo lo malo. Ella, tengo mis razones para creer lo que dije. Tu madre, Sirius, era el ejemplo extremo del tipo de fruta que crece en nuestro árbol genealógico, dijo Violeta. No olvides que tú también lo eres. Al igual que Millicent, las chicas Greengrass o Ernie, miró al niño. Gracias, Ernie, ve y búscate un capricho. Te lo mereces. Ella volvió a deslizar su mano bajo el brazo de Sirius, guiándolo entre las flores del jardín de Longbottom. Escucha, nieto, tu madre no es la descendiente de la que más me enorgullezco. Y tu padre no fue lo que se podría llamar un buen ejemplo de Black. Estamos orgullosos de nuestra herencia. Estamos abiertos a todas las ramas de la magia. Pero debes aprender que el orgullo y la franqueza no son rasgos de los que debas avergonzarte. Por eso continuarás con esta pequeña ronda nuestra. Nos reuniremos con Ruella, Narcisa y el joven Draco en un momento. Luego hablaremos con los Weasley, Neville y tu ahijado. Y piénsalo bien y dime al menos a uno de tus primos que encaje con la descripción de Black que presentas. Encuentra a un Black vivo que no sea Bellatrix, y te desheredaré para que puedas vivir como quieras. Pero no podrás. Así que te reunirás conmigo en mi mansión para escuchar lo que te diga. Y por el amor de Merlín, verás a un sanador mental y corregirás tus modales. Sirius permaneció en silencio, pero la miró con ojos decididos, diciendo que aceptaba el desafío. Draco Malfoy estaba aburrido. Era otra fiesta a la que se veía obligado a asistir este verano. No es que tuviera nada especial que hacer, pero asistir a la fiesta de cumpleaños de Potter y Longbottom era mucho menos interesante que sentarse en una silla y mirar la pared. Sabía que los cumpleaños de Longbottom siempre eran aburridos. Podía ser divertido, claro, pero a Draco le habían dicho que no solo debía portarse bien, sino que también iría en compañía de su madre y su abuela.
así que tenía que portarse bien. La perspectiva se volvió bastante emocionante cuando, durante el desayuno, su padre le pasó el periódico matutino con la orden de que lo leyera de inmediato. Y Draco lo hizo. Y apenas podía creer lo que veía. Parecía una broma. Los fundadores de Hogwarts habían vuelto, y de alguna manera, no solo Potter y Longbottom, sino también la sangre sucia Granger, 3 Gryffindors, fueron anunciados como sus herederos. ¿Cómo podía ser la sangre sucia la heredera? Draco empezó a bromear, pero su padre estaba completamente serio y lo miró con tanta irritación que la diversión se desvaneció en cuestión de segundos. Justo después del desayuno, los padres de Draco se encerraron en el estudio, y cuando su madre salió a la hora del almuerzo, solo dijo que su padre estaba muy estresado y, sorpresa, que Draco debía portarse lo mejor posible, especialmente durante la fiesta. También añadió que sería beneficioso que Draco causara una buena impresión en Salazar Slytherin, quien sin duda estaría presente. Por eso Draco se preparó no solo para aburrirse, sino también para ponerse en la piel de su padre y ser el Malfoy perfecto. Un aristócrata y político con modales ideales y una gran influencia, que sabe cómo expandir y utilizar en cualquier circunstancia. Frente a Salazar Slytherin. Sin presión. Les deseó lo mejor a Longbottom y Potter, guardándose todo comentario, pero sabía tan bien como ellos que no le importaba nada su estúpido cumpleaños. Pero su madre y su abuela estaban justo a su lado. Era extraño. Potter parecía mirar demasiado a la abuela de Draco desde que la conoció, y ella parecía sentir la misma curiosidad por él. ¿Pero qué podía tener Potter con Cruella Black? Quizás fue por su padrino, el aparentemente inocente Sirius Black. Su padre siempre le decía a Draco que nunca había visto a Sirius Black en ese círculo y que jamás había oído hablar de él de ninguna manera que indicara su participación. Sin embargo, Lucius no tenía pruebas de su inocencia y nunca accedió a investigar el asunto según los deseos de su esposa. Y tenía razón. ¿Por qué debería hacer algo por el traidor a la sangre? Los pensamientos sobre el comportamiento extraño de Potter, junto con la sospecha de que se siente atraído por brujas mayores, y la presencia de Sirius Black se esfumaron de la mente de Draco en cuanto vio a los fundadores. Era difícil no reconocerlos de la foto del profeta, así que Draco estaba listo, pero también no lo estaba. En absoluto. Y aún así, estaba frente a ellos, junto a su madre, siendo presentado, y apenas tuvo el momento de decir: «Es un honor conocerlos». Pero lo hizo, por supuesto, y logró no quedarse boquiabierto y mantener una expresión neutral. ¿Slytherin? Sí, es muy interesante conocer a los miembros de mi casa, dijo Slytherin, y Draco asintió, sonriendo. Espero que cumplamos con sus expectativas, profesor, respondió. Estamos muy orgullosos de pertenecer. Ah, pero yo no soy profesor, se rió Slytherin. Ninguno de nosotros lo es. Y me atrevo a decir que algunos de tus profesores sí lo son. ¿Disfrutas de tus clases? Mucho, señor Draco, corrigió el título al siguiente más probable sin pestañear, considerando que las disculpas eran innecesarias en este caso. Disfruto especialmente de las pociones y la transmutación. Slytherin asintió lentamente y preguntó: ¿por qué esos dos? ¿Tienes talento en esa área? No puedo decir que no lo sea, pero también es un esfuerzo arduo. De niño, también me contagiaron la pasión por las pociones. Mi padrino es profesor de pociones, y tuve la oportunidad de aprender de él incluso antes de Hogwarts. Una sonrisa en los labios de Slytherin le indicó a Draco que su respuesta era esperada, pero no satisfactoria. ¿Por qué? No lo sabía. ¿Incluso antes de Hogwarts? ¿Tu padrino es profesor de profesión? Preguntó Slytherin. Sí, asintió Draco, tengo suerte en ese sentido. Y, si no me equivoco, actualmente es el jefe de Slytherin. Sin duda, tienes ventaja. Draco confirmó con entusiasmo. Él se preocupa por todos nosotros, aunque otros profesores a menudo se muestran reacios. Eso he oído, respondió el hombre lentamente. También he oído que es bastante reacio a preocuparse por los demás estudiantes. ¿Estás de acuerdo? ¿Estaría Draco de acuerdo? Claro que sí. Pero sonrió y negó con la cabeza. Puede que nos favorezca un poco, es cierto. Pero es un profesor bastante exigente, intolerante a la negligencia. Al fin y al cabo, pociones es una asignatura exigente, y no es difícil que ocurra un accidente. No debe permitir la falta de preparación ni el descuido. Supongo que la opinión que has oído proviene de un estudiante que no es el mejor en pociones. Consideraré tu opinión, respondió Salazar, mirando por un momento hacia atrás, detrás de Draco, y añadió. Tu lealtad a la casa y a tu padrino son admirables. Al igual que tu pasión por aprender.
No te entretendré más. Seguro que te gustaría unirte a tus amigos. Reconociendo el despido por lo que era, Draco inclinó la cabeza ligeramente. Gracias. Espero poder hablar con usted más tarde, dijo antes de irse a reunirse con su madre y su abuela. Lo esperaban junto a la puerta con Pansy y su abuela, Primrose Parkinson. Las damas estaban ocupadas con su conversación, pero se detuvieron cuando Draco se acercó. Buenas tardes, Draco saludó Lady Parkinson amablemente. Draco apenas pudo responder cuando Pansy lo agarró del brazo y le preguntó en un susurro alto y emocionado. ¿Qué te preguntó? Quiso saber. Mi casa, mis asignaturas, mis talentos, hablamos un poco del profesor Snape. ¿Y tú? Yo también. Le impresionó lo que quería lograr. Dijo que encontrar un área en la que queremos destacar a tan temprana edad y sentir tanta pasión por ella es impresionante, y está seguro de que su casa me ayudará a lograrlo. Hablamos un poco sobre la moda actual. ¿Qué te ha contado? Draco hizo una mueca, conectando de repente esa extraña sonrisa con lo que dijo Pansy. No se mostró especialmente ambicioso en esta conversación. ¿Cómo presumes, Pansy? Solo tú puedes hacerlo tan a fondo, se burló Draco para disimular la mueca que le causaban sus pensamientos. Él también presumiría, pero en comparación, no sentía que tuviera nada de qué presumir. Todo el orgullo que Draco sintió durante la conversación, causado por la fluidez con la que lo hizo y por lo que escuchó al final, se evaporó porque no se presentó como Slytherin lo suficiente, ya que Slytherin elogió su lealtad, y su pasión por el conocimiento. No era un Hufflepuff al que se le pudiera elogiar por su lealtad. Pero el conocimiento era la clave del éxito, así que quizá no fuera tan malo. Draco, no hagas muecas, dijo su abuela en voz baja. Aquí no huele nada mal. Lo siento, abuela, dijo, esbozando una leve sonrisa y recibiendo un gesto de agradecimiento. ¿Conociste a Salazar Slytherin y hablamos de moda? Le preguntó Draco a Pansy. Claro que sí, levantó la barbilla. Y no es un ignorante. Sabe muy bien cómo la moda Muggle influye en el estilo mágico. Incluso leyó el artículo reciente de Witch Weekly que elogiaba a los vaqueros. ¿Te imaginas? ¿De verdad que elogiaron esos pantalones tan vulgares? ¿Acaso nadie sabe que son populares porque la tela es barata pero resistente, así que es perfecta para que trabajen las clases bajas? Jamás introduciría eso en mis diseños. Draco dejó de escuchar después de enterarse de que Slytherin lee Witch Weekly. ¿Qué? Preguntó en cuanto tuvo la oportunidad. ¿Lee el Witch Weekly? No lo dirás en serio. Sí, lo hace, dijo Pansy con orgullo. Al parecer, tiene sus méritos. Y dijo que la entrevista con ellos aparecerá en el número de esta semana. Draco no veía esos méritos y estaba a punto de discutir, pero Lady Parkinson los acompañó al jardín. Pansy siguió hablando de vaqueros y de la clase trabajadora hasta que Theo se unió a ellos. Entonces Pansy quiso saberlo todo sobre su conversación con Slytherin. Sobre cómo están aquí. Quería saber cómo llegaron al siglo XX, ya que los giratiempos se inventaron en el siglo XIX y solo pueden retroceder un par de horas. Me dijo que no tiene nada que ver con viajes en el tiempo, pero cuando le pregunté por los detalles, me dijo que sería demasiado largo explicarlo ahora mismo y que quizá le pregunte en otro momento. Claro que sí. Debe ser magia. ¿Y qué te dijo además de eso? Insistió Pansy. Me preguntó por mis otros intereses, así que hablamos un poco de pociones y runas. Sobre todo porque Rowena Ravenclaw lo oyó y preguntó por nuestras runas familiares, señaló el bordado de su túnica. Mi abuelo todavía habla de todo eso, y Slytherin me dijo que me uniera a mis amigos, así que tuve que irme. Draco puso los ojos en blanco. ¿Conoces la historia de tus propias runas?, señaló. Pero desconozco su opinión. Puede que sepan mucho más que nosotros, ya que vivió aproximadamente en esa época. Es una perspectiva completamente diferente. Mucho significado se perdió con el tiempo. Encontré un libro del siglo XIV que cambió el significado preciso de, oh, cállate ya, suspiró Pansy con fuerza, y Draco se aclaró la garganta. En realidad, estaba interesado en lo que Theo tenía que decir, pero tras el comentario de Pansy, el chico solo murmuró, perdón por molestarte, añadió algo sobre ponche y se fue. Juro que no puede dejar de hablar de libros si habla, dijo Pansy al irse. Es tan Slytherin como yo, Gryffindor. Y nunca nos acompaña a la sala común. Es de mala educación, ¿no crees? No me cae muy bien, la verdad. ¿Te callas? Preguntó Draco con agresividad. Me lo has dicho 1.000.000 de veces. ¿No te gusta? Es raro, no confías en él y crees que es un amante secreto de Muggles y un traidor a la sangre. Lo sé.
Estás siendo grosero, respondió Pansy. Búscame cuando encuentres tu actitud. Y, gracias a Merlin, le dio la espalda de Draco y se fue en dirección a los gemelos Carrow. Draco sonrió con desprecio, al ver que, al verla, se habían unido inmediatamente a la compañía de Millicent Bulstrode. Todos sabían que Pansy la odiaba. De repente, la atención de Draco se dirigió al otro lado del jardín, donde un hombre le gritaba a la abuela Violeta. Draco no lo reconoció, pero lo acusó de ser un lunático suicida. Solo alguien así podía gritarle a Violeta Black. Divertido, observó cómo Macmillan se unía a la conversación, aparentemente regañando al loco. Draco lamentó no estar lo suficientemente cerca para oír lo que decía. Sin embargo, la atracción terminó pronto. Y Draco empezó a aburrirse. Vio al trío Dorado y a Longbottom, bastante callados, para ser sinceros. En algún lugar del otro lado del jardín, los gemelos Weasley eran regañados a gritos por su madre. Una escena curiosa. Esta mujer no tenía ningún tacto. Y allí estaba Cedric Diggory, rodeado de las ancianas. Draco se acercó, con el pretexto de comer, para escuchar. Siempre era gracioso. «Eres un chico tan dulce», dijo Dowagerix mientras recibía el puñetazo. «Ah, sí que lo es», coincidió Belinda Brown, la abuela de Lavender Brown. «Qué caballero y qué buen estudiante. Mi nieta siempre habla de ti con la mayor admiración, Cedric». «Estoy seguro de que está exagerando», respondió Diggory, y Draco rió discretamente. «¿Te estás preparando para tus éxtasis?», preguntó Augusta Longbottom. «Sí, señora. Estoy preocupado por mi historial de resultados mágicos». «Qué diligente», dijo Augusta con gran entusiasmo. «¿Sería tan amable de traerme uno de esos pasteles de melocotón?». Draco rió disimuladamente al ver cómo Cedric se apresuraba a cumplir el capricho de la anciana. Pero giró sobre sus talones y se enderezó al instante, oyendo una voz muy familiar a sus espaldas. «Veo que no te molestaremos», dijo Violeta Black alegremente. «Para nada, abuela», respondió, mirando a su compañera. «La lunática suicida». «Muy bien. Este es tu primo, Draco Malfoy. Un estudiante excelente. He oído que es el segundo de su clase y, a pesar de su interés en el Quidditch, juega en el equipo de Slytherin. Draco, cariño, te presento a Sirius Black». Los ojos de Draco se abrieron un poco. Casi imperceptiblemente. Así que no se equivocaba. Era un loco. Y al parecer, a pesar de su pasado en Azkaban, donde claramente perdió la cabeza, seguía siendo el señor de la casa Black. De lo contrario, la abuela le presentaría a Sirius, el heredero de la casa Malfoy, no al revés. Draco se recompuso en segundos. «Es un placer conocerlo, Lord Black», dijo cortésmente, al ver la chispa de molestia en los ojos del hombre. Al parecer, seguía siendo un traidor a la sangre liberal. «Tú también», respondió el hombre, estrechando la mano de Draco. Así que aún conservaba modales. Y a pesar de su desdén por el señorío, se comportaba de forma similar a la madre de Draco. Erguido y orgulloso, incluso altivo. Draco contuvo una mueca de desprecio, pensando que Black sería Black para siempre, a pesar de todo. «¿En qué posición juegas?», preguntó Lord Black, según la costumbre, aprovechando un hueco dejado por la presentación para iniciar una breve charla. «Rebelde y no me importa», quiso decir Draco, pero se permitió sonreír. «He sido un buscador desde mi segundo año». «¿Y cómo le va a tu equipo?». «Espléndidamente», respondió Draco con sinceridad y orgullo. «Perdimos la copa, pero normalmente ganamos 2 de cada 3 partidos». «He oído que Harry te gana en todos los partidos», señaló Black. «Si logra mantenerse en la escoba, es un buen buscador», dijo Draco, aunque apenas le pasó por la garganta. «Pero ni Diggory ni Chan me ganaron la Snitch». «Impresionante», admitió el hombre. «¿Y eres segundo de tu año?». «Narcisa debe estar orgullosa». Draco forzó una sonrisa y respondió. «Creo que sí, sí». Ella estaba orgullosa y a menudo presumía de ello, pero nunca le satisfizo que él fuera el segundo después de Granger. Evidentemente, no era lo suficientemente convincente. «Ya veo», dijo Black, alargando un poco la palabra. «No te molestes en intentar ser el primero si no te apetece. En serio. Es imposible hacer feliz a la mujer de la casa Black. Siempre son infelices. Si cumples una expectativa, te dará 10 más. En serio, déjalo estar». «Lo sé, he pasado por eso». Draco sonrió sin querer. Era cierto, después de todo. «Ya basta de confraternización», dijo Violeta con ironía. «Un momento más, y te convertirás en un rebelde, Sirius». «Solo ganaría con ello», replicó Black.
Un momento después, Draco volvió a estar solo, y miró a su alrededor buscando a alguien más con quien hablar. Pero, sinceramente, no había mucha gente con la que quisiera hablar. Gregory y Vincent estaban allí, pero era difícil hablar con ellos. Ojalá Blaise estuviera cerca, pero por lo que Draco sabía, Blaise se estaba asando en alguna playa exótica. A pesar de la falta de compañía, Draco no volvió a aburrirse. Su atención se dirigió al centro del jardín, donde algo empezó a suceder. Con toda la fuerza de su voz resonante, Gryffindor invitó a todos a unirse a él. Draco se acercó un poco más. Lo suficiente para observar y oír, pero no tanto como para dejarse llevar por algo. Se detuvo detrás de Vincent y Gregory, y ambos asintieron, pero, como siempre, ninguno dijo nada. ¡Qué conversadores tan maravillosos! Sabemos que los estudiantes de Hogwarts no están acostumbrados a nada más que estudiar y subir y bajar las escaleras, dijo Godric, provocando la risa de algunos. Pocos afortunados juegan al Quidditch. Exactamente 28 de 300. La verdad es que no me impresiona. Y a juzgar por cómo me miraron Neville y Hermione cuando les dije lo que tenía pensado, no les impresionará lo que les ofreceré. Pero lo haré de todos modos. Y para que no se resistan, tengo 3 pequeños obsequios. Primero, un secreto muy especial de Hogwarts. Segundo, un frasco de lágrimas de Fénix. Y tercero, un favor que pueden pedir por mí o por cualquier otro fundador. 3 de ustedes que ganen más competiciones se llevarán uno de los premios. Draco se acercó un paso a regañadientes. ¿Lágrimas de Fénix? Era algo que casi nunca se podía comprar y siempre costaba una fortuna. Considerando su potencia como ingrediente de pociones y su poder mágico, incluso el frasco más pequeño le permitía preparar un par de pociones, y la que le presentó Gryffindor no era pequeña. Habrá varias competiciones, así que supongo que tendrán las mismas oportunidades. Empezaremos con calma. Me entusiasma mucho el Quidditch. No jugaremos un partido de verdad, solo una competición de buscadores. Sé que algunos de ustedes juegan en el equipo, pero apuesto a que a la mayoría les gusta volar. Para que las posibilidades sean iguales, jugarán con escobas que nunca han usado. Eran comunes hace 1000 años. Necesitarán mucha debilidad para manejarlas. ¿Alguien quiere intentarlo? Por supuesto que Draco quería intentarlo, y no era el único. 8 personas más se acercaron, incluyendo a Potter y Diggory, pero también a otros jugadores de Quidditch. Bella, los gemelos Weasley y Higgs, y gente que no jugaba en ningún equipo, entre ellos otros 2 Weasley. Ronald y Ginebra, Pansy, sorprendentemente, Theo. Granger parecía desgarrada, pero miraba la escoba como si fuera a morderla. Tuvieron un momento para familiarizarse con una escoba. Todos excepto Potter, quien al parecer ya había tenido la oportunidad. Las escobas eran visiblemente muy antiguas, aunque todas estaban recién hechas. Decir que estaban en bruto era quedarse corto, y Draco comprendió rápidamente por qué era necesaria la habilidad. Las escobas modernas hacían más de la mitad del trabajo. La Snitch fue liberada 3 veces, y cada captura le dio un punto. Draco no se sorprendió cuando Potter la atrapó las 2 primeras veces, pero la tercera vez, Potter estaba demasiado lejos para alcanzarla cuando Draco la vio. ¿Y el resto? Draco los superó con facilidad. Incluso a Diggory. Gryffindor no les dio mucho tiempo para descansar. Transfiguró un trozo de césped perfecto en un agujero lleno de barro, conjuró una cuerda larga y, con una amplia sonrisa, anunció. Jugarán en grupos de 3. Piensen bien a quién quieren en su grupo, porque su tarea será tirar de una cuerda con más fuerza que el otro equipo para ganar puntos. Ganarán un punto por cada equipo que arrastren al lodo. Llevamos nuestras elegantes túnicas. Exclamó Pansy indignada. Puedes saltártelo, respondió Godric con ligereza. O recordarte la existencia de los encantamientos de limpieza. Draco apretó los dientes. Si su padre lo supiera, encontró a su madre entre la multitud. Tenía el ceño fruncido y sus ojos decían. Llevas seda. Pero justo detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, se encontraba el indigno Lord Black. Y Draco no estaba seguro de si lo que veía era un desafío o una señal de aliento, o tal vez solo un recordatorio de la conversación anterior. Fuera lo que fuese, Draco les anunció a Vincent y Gregory que formaban un equipo y los guió hacia adelante. Tenía muchas posibilidades de mantenerse alejado del barro con su ayuda. Quería esas lágrimas, dijera lo que dijera su madre. Solo otro equipo se formó con la misma rapidez. Los gemelos Weasley con su hermano menor. Entre otros, había un par de personas interesadas, pero muchas tenían dudas y dificultades para formar equipos. La mayoría de las chicas parecían reticentes.
Vamos, es solo un poco de barro. Pago para que me lo pongan en la cara, rió Lavender Brown, intentando convencer a alguien para que se uniera a ella. Le pediré a mi abuela que te haga un hechizo de preservación en el pelo. Eso convenció a algunos, aunque Pansy parecía arrastrarse hacia adelante solo por la visión de la recompensa. Y no solo ella. Les llevó un tiempo, pero finalmente formaron 6 grupos. Fue un placer ver cómo algunos caían en el barro. Primero, los Weasley ganaron con un grupo de Pansy. Ella solo obtuvo una pequeña ventaja al invitar rápidamente a Terence Hicks, pero fue demasiado exigente con la tercera persona, así que finalmente logró convencer a Theo. Sucios y humillados, salieron del pozo. Draco deseó la cámara. Entonces le llegó el turno. Se quedó frente al barro con Gregory y Vincent a sus espaldas mientras Ron Weasley gemía que debían esperar para tirar de él, Draco, al barro. Draco respondió bruscamente, lo que provocó que Granger, Bell y Weasley avanzaran con caras obstinadas, aparentemente convencidos de que su voluntad era más fuerte que los músculos de Crabbe y Goyle. Fue una suposición estúpida, y un momento después, Draco pudo disfrutar de la vista de Granger con la cara en el barro. No pudo contener la risa. Después de eso, Potter y Longbottom, con la buena incorporación de Diggory, se encargaron del grupo de Lavender, una de las gemelas de Patel, y Millicent. Parecía que Millicent sola hizo un buen trabajo al principio, ya que Lavender y Patel eran inútiles. Draco se sintió decepcionado porque Potter no estaba en el foso. Pero se rectificó rápidamente, ya que primero los Weasley los arrastraron al lodo, y luego Draco tuvo el placer de hacerlo él mismo. Su alegría se arruinó cuando los únicos 2 equipos que quedaban eran el suyo y los Weasley, y aterrizó de bruces en el charco de lodo, con Greg y Vince a cuestas. Gryffindor y los 3 hermanos Weasley sonrieron radiantes. Los demás parecían divertidos por alguna razón, y era más fácil soportar la humillación cuando la mayoría estaban cubiertos de barro. No los limpiaron de inmediato. A decir verdad, Draco vio que muchos de sus amigos estaban tentados a usar sus varitas, igual que él, pero con Amelia Bones entre la multitud, nadie se atrevió. Sin embargo, no era el fin del barro. Gryffindor conjuró 2 troncos de madera que levitaban sobre el lodo, y uno tras otro, subieron encima con la tarea de no caerse durante 30 segundos. Draco fue uno de los primeros, igualmente decidido a ganar y lograrlo. No lo logró. El tronco era bastante ancho y estaba cubierto de corteza, lo que facilitaba subirse, pero el más mínimo movimiento lo hacía moverse, y después de unos segundos, Draco volvió a caer en el pozo, evitando por los pelos caer sobre Ginny Weasley. Solo unos pocos lograron aguantar los 30 segundos completos. Después de eso, Gryffindor los limpió a todos con un hechizo y restauró el césped a su condición anterior. En ese momento, les informaron que, considerando el gran grupo de adultos, tenían permiso para usar magia en las siguientes competiciones. La primera fue terriblemente difícil para Draco, porque se centraba en la creatividad. Claro, era bueno en transfiguración y capaz de conjurar muchas cosas hermosas, pero no era especialmente imaginativo. Al menos no tanto como Astoria Granger o Luna Lovegood. Ambos crearon exhibiciones absolutamente magníficas. Astoria creó una figura de cristal de una pareja bailando, incluyendo música y ropa que se movía más como seda que como piedra. Mientras que Lovegood conjuró una nube de pompas de jabón de colores con la forma de las criaturas más probablemente inexistentes. Cada vez que la pompa estallaba, generaba 10 pompas más pequeñas. Ambos obtuvieron 4 puntos de 4. Draco solo obtuvo 2, pero Granger obtuvo 3, lo que lo irritó enormemente. Y se perdió con el resto, observando solo con satisfacción que Potter ni siquiera lo intentó. A continuación, cada uno recibió un rompecabezas de madera de 5 piezas entrelazadas que debían desenredar usando solo sus varitas. Ganaban un punto por completarlo y otro por hacerlo en menos de 3 minutos. Por un instante, el jardín quedó en completo silencio porque incluso los adultos observaban concentrados. Fue difícil, pero Draco logró obtener ambos puntos. Algunos otros, incluyendo a Granger, también lo hicieron. El concurso no fue difícil, pero sí desafiante. Cada uno recibió un cuenco con agua y pasas flotando encima. Debían comerlas. El problema era que la superficie del agua estaba en llamas. Draco se resistía a poner la mano en la llama, lo hacía demasiado despacio y terminó con la piel ardiendo e irritada. No dolía mucho, pero era desagradable. El consuelo era que no era el único. Y necesitaba el consuelo, porque Potter se las había comido todas antes de que la mayoría empezara. Lo que vino después fue increíblemente fácil para Draco.
Cada uno recibió 3 piezas de una planta mágica que debían nombrar. Eran bastante comunes, al menos en opinión de Draco. Encontró en su colección corteza de roble, hoja de mandrágora y trozos de médula de pantano. Lo satisfactorio fue que no fue tan fácil para los demás. La última tarea fue la peor. Les pidieron que escribieran en un papel su nombre y el de otras 2 personas. Las que más y las que menos les gustaban de los presentes. Gryffindor los emparejó con las que más odiaban. Y así, Draco se paró frente a Potter con un papel entre ambos, con la primera de las 3 pistas para encontrar una ficha escondida. Les costó mucho dejar de mirarse con abierta hostilidad. Finalmente, Potter miró el papel y leyó. Te miro, pero no te veo detrás de mi cara. Si una cara se cae, otra se asoma debajo. Si te las llevas todas, solo llevaré mi vestido verde. Y casi de inmediato añadió. Ah, ya sé. Fácil. Son esas flores que cultiva Neville. Las vi hoy. ¿Tiene masqueroses? Preguntó Draco sorprendido, intentando aparentar que adivinaba tan rápido como Potter. Vamos, dijo Potter, abriendo camino. Al parecer, responder estaba por debajo de su capacidad. No dijeron ni una palabra más de camino al invernadero, donde encontraron el arbusto apropiado con otra pista. Otros 3 arbustos tenían un papel flotando sobre ellos. Draco atrapó un papel sobre el hermoso arbusto de masqueroses que había visto por primera vez en su vida y leyó. Esta cosa devora todas las cosas. Pájaros, bestias, árboles y flores. Roe el hierro, muerde el acero. Muele piedras duras hasta convertirlas en harina. Mata reyes, arruina ciudades. Y derriba altas montañas. Vuelve a leer, dijo Potter. Draco puso los ojos en blanco y volvió a leer el acertijo. Tiempo, dijo al final. Ya es hora, Potter. No tengo ni idea de cómo encontrar tiempo. Es una tontería. ¿Cómo podría el tiempo ocultar el último acertijo? Deberíamos quedarnos aquí, no sé, 5 minutos o algo así, y aparecerá, ¿o qué? Potter lo miró como si fuera un retrasado mental, y Draco quiso golpearlo o maldecirlo, pero Potter simplemente dijo. Debe estar debajo del reloj o algo así, dijo. ¿Y cuántos relojes crees que tienen los Longbottom? ¿Docenas? ¿3 docenas? Podría haber uno en cada habitación. Simplemente caminaría directo a casa y comprobaría primero, dijo Potter encogiéndose de hombros como si fuera lo más obvio. O podríamos encontrar el tiempo y quedarnos aquí. Puede que simplemente aparezca. Eso sería perder el tiempo, Malfoy. Perderemos puntos si no terminamos lo suficientemente rápido, y quiero ese secreto. ¿Quieres el secreto? Draco lo miró confundido. Las lágrimas son mucho mejores, cuestan una fortuna. Por supuesto, para ti se trata de dinero, no es dinero, idiota. Es un ingrediente para pociones que cuesta un dineral, y ni mi padre me lo compra para preparar una poción que no necesito. Potter lo miró con sincera sorpresa, y Draco cruzó los brazos sobre el pecho, levantando la barbilla, provocando una burla o un comentario sarcástico. No obtuvo ninguno. Potter se quedó de pie observando el tallo sangrante de la rosa sanguis. Al cabo de un momento, se acercó, tomó un poco de su dedo y lo lamió. ¡Qué asco! Draco arrugó la nariz. Sabes que podría ser venenoso, ¿verdad? No lo es, dijo Potter encogiéndose de hombros. No soy tan tonto. Y si te lo preguntas, sabe a hoja verde normal. Solo que más metálico. No lo soy, mintió Draco. Después de un segundo más, Potter parecía demasiado aburrido para quedarse allí sin probar otra planta, y preguntó. ¿Hemos esperado lo suficiente? ¿Podemos ir a buscar el reloj? Podrías probar los azules, sugirió Draco inocentemente. Sí, no. Son venenosos. Te das cuenta de que no es la primera vez que estoy aquí, ¿verdad? Me paso horas escuchando a Neville y a Hermione hablar de cada uno de esos arbustos. ¿Y no los has probado entonces? Se burló Draco, moviéndose hacia las puertas. ¿Con Neville cerca? ¿En serio? Trata a sus plantas como si fueran sus mejores amigas. No me voy a comer a sus mejores amigas. Draco no pudo contener una breve carcajada. Pero no respondió después de eso. Simplemente fueron a la mansión, pasando a otras 2 parejas que corrían hacia el invernadero. Al parecer, él y Potter iban por delante de al menos algunos otros. A pesar de eso, Draco aceleró un poco, dispuesto a encontrar el reloj y, o bien encontrar una pista, o bien demostrarle a Potter que se equivocaba. Potter no se equivocaba. En cuanto entraron al salón, vieron un reloj de pie y un papel colgado delante. Potter parecía satisfecho, pero no hizo ningún comentario, así que Draco también se lo guardó. La tarjeta decía.
¿Qué palabra en inglés significa lo siguiente? Las dos primeras letras significan un hombre, las tres primeras letras significan una mujer, las cuatro primeras letras significan un grande, mientras que la palabra entera significa una gran mujer. ¿Cuál es la palabra? Se quedaron mirando el papel. Draco empezó a escribir la carta cuando alguien corrió a sus espaldas. Levantó la vista y vio el pelo frondoso desaparecer tras la esquina. Estúpida Granger. Tenía que darse prisa. No podía dejar que ganara otra vez. Dos letras significan masculino, tres masculino. Él. Ella. Bueno. Cuatro significa genial, así que, heroína, dijo Potter, una gran mujer es una heroína, encaja, ¿verdad? Sí, sí, encaja. Él. Ella. Héroe. Heroína. Encaja. Espetó Draco, furioso porque Granger lo había distraído, y Potter lo resolvió primero, y al revés. Adivinando. Maldito Potter. Irritado, Draco se dirigió hacia las puertas, sin mirar si Potter lo seguía o no. Pero lo hizo, y regresaron a Gryffindor justo después de Theo y Pansy. Bueno, ¿cuál es tu última respuesta? Preguntó con entusiasmo. Heroína, dijo Draco inmediatamente, para no darle una oportunidad a Potter. Muy bien. Puedes ir al comedor o esperar con nosotros el resto. Se separaron un momento. Potter se sentó en el césped y Draco se unió a Theo y Pansy. Pansy estaba furiosa. Draco no tuvo que deambular para adivinar que Theo resolvía todos los acertijos que se les cruzaban. Y podía entenderlo. Potter no pensó en los acertijos. Simplemente tuvo suerte. Observó cómo se les unían más parejas. No le sorprendió en absoluto ver a Granger y Daphne entre las primeras en llegar, pero le costaba creer que uno de los gemelos Weasley emparejado con Terence Higgs llegara tan rápido. Sabía perfectamente que Higgs no lo resolvería tan rápido, así que debía de haber sido Weasley. Ahora, los ganadores, dijo Godric cuando todos se sentaron a la larga mesa. Dos personas comparten el tercer puesto con la misma cantidad de 13 puntos. Draco Malfoy y Harry Potter. Tuve tiempo para pensarlo. No hay razón para elegir entre ellos dos. Ambos se ganaron los puntos de forma justa. Por lo tanto, duplicaré uno de los premios. Cada uno luchó con algo en mente, y duplicaré el que salga dos veces elegido. El segundo puesto, con 14 puntos, le pertenece a Theodore Noit. Y el primero, al más versátil de ustedes, Fred Weasley. Felicidades. Piensen en sus premios y avísenme después de la cena. Los demás, pueden volver a intentarlo durante el curso escolar. Sin duda, lo volveré a hacer. Draco se pasó toda la comida feliz por dentro, pues decidió que caer en el pozo de lodo merecía lágrimas de fénix. Obtuvo más puntos que Granger. Y a su madre no le molestó el lodo. Estaba seguro de que si él terminaba sin premio, ella sí lo haría. Pero con el premio, daba igual. Godric estaba tan entusiasmado con el Quidditch y los inventos modernos de los magos como Arthur Weasley con la tecnología Muggle. Desde que se conocieron durante la fiesta de cumpleaños, se llevaron bastante bien. Es cierto que Godric era mucho más ruidoso y Arthur tenía mucho menos tiempo para dedicarse a su afición, pero la pasión era compartida. Como el asunto de los herederos ya no era un secreto, Godric y Arthur acordaron rápidamente que un viaje conjunto y permanecer juntos sería la mejor opción. Molly lo vio como una oportunidad perfecta y apoyó incondicionalmente la nueva amistad de su esposo, como la llamaba con entusiasmo. La conversación los llevó a un viaje compartido al Callejón Diagon, donde Godric tuvo la oportunidad de comprar por fin algunos de los inventos mágicos modernos considerados esenciales para acampar. Fuera lo que fuese, Godric estaba fascinado. Le parecía curioso que hoy en día la gente hiciera viajes a zonas salvajes, donde traían consigo abundante civilización para simular sus hogares y establecerse en las zonas designadas, a menudo incluyendo una plétora de necesidades prácticas como agua corriente y retretes, en los que Godric ni siquiera pensaría hace 1000 años. Seguía sin entender qué tenía de malo Aquamenti si no había un arroyo cerca, y le repugnaba la idea de arrojar las impurezas a los ríos, ya que podían usar un simple encantamiento de desaparición. Prefería esperar un desarrollo de la magia en esas zonas que adaptar las soluciones muggles, claramente inferiores. Aún así, fascinante. En lugar de enviar a Hermione y Harry a la madriguera la víspera de los exámenes finales, los fundadores los llevaron a ellos y a Neville la madrugada del 18 de agosto. Cuando llegaron, la familia Weasley estaba sumida en el caos, y Molly intentó alimentar a los recién llegados. No, gracias.
Comimos antes de venir, dijo Helga amablemente por tercera vez, lo cual Godric solo oyó porque había un tono de acero en la voz de Hufflepuff. Godric no prestó mucha atención a la conversación, mirando alrededor de la casa. Era asombroso. Todo en la madriguera rebosaba magia gracias a sus habitantes. Ahora estaba aturdido y desorganizado, aunque Godric tenía la impresión de que la falta de organización era una característica permanente. Finalmente, todos estuvieron listos y lograron salir de la casa, iniciando una larga caminata hacia el traslador. Al menos Arthur lo presentó como largo, pero parecía ser un paseo corto. Ninguno de los fundadores, ni Harry y Hermione, viajaban jamás en traslador. La perspectiva era emocionante para Godric, pero la experiencia, digamos que juró regresar usando una aparición normal. Aunque fuera el único. Sin embargo, a juzgar por la indignación de Salazar al caer de rodillas ante los funcionarios del ministerio, Godric no sería el único. Sal estuvo de mal humor desde entonces, pero Helga le susurró a Godric que tenía suficiente felicidad líquida para hacerlo soportable durante el resto de las finales. Por otro lado, Godric también empezó a perder el humor y el entusiasmo. ¿Qué les pasaba a esas personas? ¿Por qué mantener a los muggles cerca? ¿Por qué obligar a miles de magos y brujas a ocultar su magia en lugar de enviar a un par de familias de vacaciones y proteger toda la zona de los vagabundos? En cambio, los funcionarios corrían de un lado a otro como gallinas con la cola en llamas, intentando obligar a los magos a adaptarse a esos pocos muggles. Los invitados no pudieron disfrutar al máximo de las finales o tuvieron que ignorar por completo las normas y aguantar a los insistentes funcionarios. Godric opinaba que el segundo grupo tenía razón, pero Arthur no dejaba de explicar por qué esta solución era mejor porque obligaba a los magos aislados a interactuar con los muggles al menos un momento y a conocer su cultura. Godric discrepó rotundamente, pero un mordaz hechizo de Rowena le hizo guardarse la opinión para sí mismo. Sin embargo, en cuanto Godric llegó a su conclusión, la dejó para después y se concentró en el presente, de nuevo emocionado. A diferencia de Salazar, quien avanzó con un rostro sombrío, como si fuera a asistir a un funeral multitudinario. Godric logró desplegar y plegar las tiendas al menos 3 veces durante la última semana, así que esta parte fue bastante rápida, y sentaron a Salazar en una de las tiendas con un vaso del licor de hierbas de Helga. Gracias a eso, cuando los niños regresaron con agua, Salazar estaba mucho más contento con la vida. Godric, sin embargo, huyó rápidamente, saltándose el segundo desayuno. En cuanto se encendió la fogata y se sentaron alrededor de ella frente a sus tiendas, la gente empezó a amontonarse como moscas. A Godric le gustaba la gente y disfrutaba de su compañía, pero estaba harto de «Oh, Merlín, eres realmente ellos». Me siento honrado. Así que dejó que Salazar se divirtiera con eso y fue a echar un vistazo. Y había mucho que ver. Las tiendas de campaña, la ropa, los niños con sus juguetes, las cositas graciosas e inútiles para comprar, e incluso un par de cosas bastante útiles. Estaba charlando con un niño que volaba en una escoba cuando oyó una voz fuerte y jadeante. Señor. Señor. Alguien se detuvo detrás de él. No pueden usar sus túnicas por aquí. Tienen que ponerse ropa muggle. Y les dijimos a todos que los niños no pueden volar por aquí. Godric se giró para mirar a la bruja. Una criaturita adorable, apenas crecida. Debía de haberse graduado de Hogwarts hacía un año, no más. Vestía pantalones, camisa y chaqueta muggles, y su cabello era del rosa más rosa posible. En la solapa brillaba una insignia carmesí. Hijo, mira a tu alrededor, dijo suavemente, no hay ninguna diferencia. Siéntate, relájate y disfruta. No podría hacer eso, respondió ella, soy una Aurora Junior y todos tenemos que poner manos a la obra. Felicitaciones, dijo Godric sinceramente. Gracias. Dijo radiante. Es mi primera misión. Ahora, hay normas y todos tenemos que adaptarnos un poco. ¿Tu primera misión? Godric ignoró una parte sobre las normas. Normas estúpidas. Eso explica tu reticencia a tomártelo con calma. ¿Cómo te llamas? Soy Tonks, quiero decir, la Aurora Junior Tonks. Soy Godric. He oído que no es fácil convertirse en Auror. ¿Cuánto duró el entrenamiento? La niña sonreía de orgullo. Hace 2 años, empecé justo después de Hogwarts y me formé con Alastor Moody. ¿Lo conoces? Godric lo negó, y ella siguió hablando. Puede ser un profesor intimidante, muy exigente, pero me enorgullece decir que es, sin duda, el mejor. Estaba muy contento con mis resultados en los exámenes, o sea, en todos menos en sigilo y rastreo. Soy bastante torpe.
Pero dijo que no me suspenderían por eso. Tener un metamorfómago en el equipo es demasiado valioso. ¿Eres un negro? Quiso saber Godric. Conocí a 2 negros con esta habilidad. ¿Lo has hecho? Arqueó las cejas. O sea, mi madre era negra, desheredada. Pero yo soy la primera en siglos. No creo que haya ningún negro vivo con esa habilidad. Hace mucho tiempo, dijo, quitándole importancia. Fue una charla agradable, Auror Junior Tonks. Espero verte luego. Sí, tú también, respondió ella alegremente. Mientras el niño se alejaba volando unos minutos antes, Godric simplemente siguió adelante, feliz de evitar una discusión incómoda sobre ropa mugle. Se encontró con bastante gente en el camino, tuvo muchas conversaciones interesantes y tuvo que deshacerse de algunos funcionarios del ministerio de una forma u otra. Sin embargo, la persona más memorable que conoció fue Audrey Greengrass, al parecer la tía de 3 chicas que asistieron a la fiesta de cumpleaños. Pasó bastante tiempo con Audrey, antes de que el anochecer y el alboroto general les recordaran la final de Quidditch que habían venido a ver. Godric apenas logró alcanzar al grupo. ¿Dónde estabas? Regañó Rowena, bastante molesta. Estábamos a punto de irnos sin ti. Es un lugar fascinante, con gente estupenda, murmuró, y se alejó rápidamente. Vio a otros 2 jóvenes pelirrojos, que debían ser los hijos mayores de Arthur y Molly. Ustedes deben ser Bill y Charlie. Su padre, Godric, me ha hablado mucho de ustedes, dijo, estrechándoles la mano mientras Arthur ya los guiaba hacia el estadio. Era un ambiente grandioso y ruidoso, y a Godric le encantó el ambiente. Un poco menos de la gente importante con la que Salazar ya estaba hablando. Godric hubiera preferido sentarse entre la multitud, pero Salazar y Augusta opinaban que sería beneficioso unirse a los altos funcionarios del ministerio y comenzar una vida social en cierto puesto. Godric no discutió. Pero cuando el ministro de magia se unió a ellos y empezó a tartamudear en sus presentaciones, y Arthur y Lucius Malfoy intercambiaron un par de comentarios groseros y se miraron fijamente, Godric decidió cambiar de compañía. Se acercó a Narcisa y Draco. ¿Cómo van tus pociones? Le preguntó al chico. No sabía si su pregunta era motivo de mayor orgullo para Draco o para su madre. Muy bien, señor. Planeo probar la poción que supuestamente cura la amnesia. O sea, cura la amnesia, pero solo se han reportado unos pocos casos debido al precio de los ingredientes. Mi padrino prometió supervisarme cuando estaba en Hogwarts. Es profesor de pociones. Es prudente no apresurarse a intentarlo, sino a esperar al especialista. Draco es un niño muy sabio, elogió Narcisa a su hijo. Siempre atento con sus pociones. Parece que el juego comenzará en 1 minuto o 2, señaló Lucius Malfoy, acercándose a ellos. Entonces mejor nos sentamos. Cuéntame cómo vas, Draco. Tengo un montón de lágrimas si quieres experimentar un poco con la poción que mencionaste. Pero hablaremos de ello en Hogwarts. Godric regresó con su grupo tras la entusiasta respuesta de Draco. Localizó a Rowena al instante y se inclinó hacia ella. ¿Recuerdas lo que le prometieron a Barty? Preguntó en voz baja, y Rowena arqueó las cejas, visiblemente perpleja. Sí. ¿Qué te hizo pensar en ello ahora? ¿Lo has pensado? Solo un poco, admitió. Tom tiene otros asuntos de los que preocuparse ahora y a mí me faltan los conocimientos modernos. Creo que deberías hablar con Draco Malfoy al respecto. Me acaba de informar que existe la posibilidad de curar lesiones cerebrales con lágrimas de fénix sin necesidad de aplicarlas directamente. Mientras explicaba, se dirigieron con los demás a sus asientos. Habló de amnesia, pero cuando se pongan de acuerdo, recuérdenlo e incluyan a Draco y posiblemente a su padrino. Aún no sabemos mucho sobre él, pero si la solución es una poción, podrían necesitar un maestro de pociones, sea lo que sea ese título. Rowena se rió suavemente, dándole una palmadita en el brazo a Godric. Al menos me acordaré de pedirles su opinión, prometió. Me gusta este chico. Es bastante competitivo, pero presiento que acabará en mi casa. ¿Solo una corazonada? Rió Godric. Un momento después, anunciaron el comienzo del partido, y en ese momento, Godric perdió el contacto con la realidad. Salvo la única vez que Rowena le tiró del pelo para que se quedara sentado durante la actuación de Vila, lo pasó genial. Le asombró lo rápido que fue el partido, lleno de maniobras peligrosas y una competencia feroz. Lo que no entendía era el concepto de las faltas, pero ahora todo era más suave. La alegría que rodeó este evento, la cantidad de emociones y las animadas discusiones posteriores. Fue más de lo que esperaba. Pero lo que más le alegraba a Godric era la libertad con la que Neville actuaba.
Era tan emotivo como los demás niños y participaba con entusiasmo en las discusiones, dejando en casa al tímido niño, temeroso de decir lo que pensaba. A diferencia de Godric, Salazar no disfrutó la final con tanta intensidad. Mantuvo la calma y la observación. El Quidditch era solo un juego, divertido, pero Salazar no le veía ningún atractivo. Prefería concentrarse en todo lo demás. Primero, la organización del evento. Fue espantosa. A donde quiera que miraba, veía cosas que podrían haberse hecho mejor. Los funcionarios del ministerio estaban agotados, eran ineficientes y corrían a todas partes para fracasar en otra tarea. Y el ministro, dioses, Fudge sin duda hacía honor a su nombre. Este hombre era tan vago, evasivo e inadecuado como era posible. Por no mencionar que era terrible a la hora de mantener relaciones beneficiosas, manipular y manejar la verdad, las mentiras y el poder con dignidad. Pero eso encajaba a la perfección con los planes de Salazar. Despreocupado por el prolongado disgusto del juego y la emoción, Salazar se retiró de la compañía poco después de que regresaran a las tiendas. Se sentó en el sillón conjurado con una copa del licor de hierbas de Helga y un libro, contento de rodearse de una barrera silenciadora. Para responder a las amables buenas noches, desactivó el hechizo y, más tarde, decidió que no sería necesario volver a colocarlo. Aún así, permaneció leyendo su libro. Por eso oyó el alboroto afuera. Silencioso y distante, pero diferente de los ruidos de celebración que lo habían alcanzado a ese momento. Salió para comprobar qué ocurría, y se encontró con la ola de pánico que se extendía por su parte del campamento y el fuego más adelante. Será mejor que despertemos a los demás y comprobemos la situación, dijo Rowena desde la entrada de su tienda. Inmediatamente, asintió Salazar. Dentro, Bill Weasley ya estaba levantado, aparentemente despertado por el creciente ruido. Solo tardaron un momento en despertar a todos y enviar a los niños al bosque en compañía del adulto más joven, Charlie Weasley. Mientras los 6 corrían hacia el centro de la conmoción, pronto se hizo evidente que la multitud de magos frente a ellos estaba borracha y agresiva, levitando a 4 muggles sobre sus cabezas, incendiando tiendas a su alrededor y lanzando maldiciones a diestro y siniestro. Ninguno de ellos, sin embargo, era mortal. Sin hechizos ilegales. Ordenó Salazar al acercarse. Helga resopló y Godric gruñó con descontento. Rowena tampoco parecía contenta, pero ambos Weasley, Arthur y Bill, parecieron sorprendidos de que fuera necesario mencionar algo así. Los fundadores no necesitaban más palabras. Estaban acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo contra un oponente más numeroso. Cada uno sabía bien de qué eran capaces los demás y qué podían hacer para que su lucha fuera más eficaz. Pero los Weasley no. Manténganse detrás de Godric y Helga, les informó Salazar. Yo mantendré el escudo justo delante de ellos. Haces lo mejor que puedes para vigilar a esos muggles para que no caigan, instruyó Rowena. ¿Y dónde está tu ministerio? Ella formuló exactamente la pregunta que resonó en la cabeza de Salazar, pero Arthur no respondió. Por las barbas de Merlín. Exclamó. Esos son mortífagos. Salazar suspiró profundamente, levantando el escudo mientras decía eso. Y desde entonces, solo pudo observar. Sabía bien que Rowena también estaba atenta, abatiendo a cualquiera que pudiera hacerles daño o a quienes se acercaran demasiado al escudo. Helga y Godric atacaron, lanzando hechizo tras hechizo a tal velocidad que, antes de que su pequeño grupo fuera detectado, un par de magos frente a ellos ya estaban en el suelo. E incluso cuando se dieron cuenta, estaban demasiado desorganizados y desorientados como para reaccionar adecuadamente. Era obvio que Tom no ordenaría a sus seguidores hacer algo así, y si lo hiciera, no parecería tan ridículo. Sin embargo, era urgente llevar a uno de ellos a casa y hacerle algunas preguntas. La pelea no fue muy intensa. Muchos mortífagos ya estaban abatidos, y más de la mitad desaparecieron. Rowena, la llamó Salazar, toma uno de ellos. Ahora. Ella asintió y siguió adelante, protegiéndose. ¿Qué? Arthur Weasley miró a Salazar con consternación, aparentemente habiendo oído sus palabras a pesar del ruido que los rodeaba. ¿Por qué? Salazar lo miró, luego volvió a mirar a los oponentes, pero no respondió. Simplemente usó su mano izquierda, sin varita, para borrar no verbalmente este breve intercambio de la memoria de Arthur. Bill estaba demasiado ocupado evitando a los muggles como para darse cuenta, y Rowena regresó en pocos minutos, cuando la pelea ya había terminado. Eso fue patético, dijo Godric, mirando a los oponentes en el suelo. Estaban borrachos, señaló Rowena sin convicción. Como si eso importara, espetó Salazar, y ató a todos los mortífagos al suelo.
Solo ahora los trabajadores del ministerio finalmente decidieron mostrarse. Salazar observó a Crouch y Fudge abriéndose paso entre su gente. No podía culpar a Crouch por su mala reacción. Después de todo, estaba bajo la maldición Imperius, y esta era una situación inusual. ¿Y Fudge? ¡Qué eficiencia la de su gente!, dijo Salazar con acritud cuando el ministro se acercó lo suficiente. ¿Está satisfecho consigo mismo o debería felicitarlo por un trabajo bien hecho? No sé qué pasó, tartamudeó el hombre. Dios mío. ¿Son mortífagos? ¿No debería ser usted quien sepa la respuesta a esta pregunta, ministro? Preguntó Rowena, visiblemente divertida. ¿No debería saberlo y estar preparado para cualquier amenaza al evento que organiza? Sí, es decir, nadie podría haber esperado eso. Los mortífagos. Scrimgeour. ¿Dónde está Scrimgeour? A casa, ministro, dijo alguien. Se fue a casa justo después de terminar el juego. Dejó a Shacklebolt a cargo. ¿Dónde está Shacklebolt entonces?, exclamó Fudge con nerviosismo. ¿Y qué pasó aquí? Weasley, has estado aquí desde el principio. ¿Lo viste? Salazar observó, con una mezcla de irritación y diversión, cómo se organizaban lentamente. Tras unos 10 minutos, Godric anunció que iría a ver cómo estaban los niños. Después de otros 20, algunos mortífagos empezaron a despertar, y el caos organizativo se convirtió en un transporte caótico de los prisioneros al ministerio. Solo entonces se descubrió que 4 de ellos estaban muertos, lo que agravó el caos. 2 de los muertos tenían la garganta aplastada, uno rebanado, y el cuarto fue un simple accidente. Debió de haberse golpeado la cabeza al caer. Bueno, Helga y Godric nunca fueron demasiado sutiles. Muertos. Están muertos, exclamaba Fudge con pánico. Johnson, mantén a la prensa alejada hasta que sepa qué decirles. ¿Cómo están muertos? Miró a Salazar. Bueno, ministro, cuando usted lanza un hechizo correctamente y alguien se interpone en su camino, el hechizo surte efecto, dijo Rowena, claramente cansada de la demostración de idiotez. ¿Pero qué derecho tienes a matarlos? Atacó, y Helga no pudo contener la risa. A su alrededor, la gente se quedó en silencio, y su risa desenfrenada se hizo aún más fuerte e histérica. ¿Qué? ¿Qué derecho?, repitió, intentando contenerse. Salazar la silenció con una mirada mordaz, agradecido de que Godric no estuviera presente. Ministro, dijo con decisión. Mientras seguía hablando, se acercaba al ministro y bajaba la voz a cada paso, silbando las últimas palabras directamente a su pálido rostro. Esas personas atacaron sin importarles el destino de sus víctimas. En defensa propia y de todos los que estaban cerca, no hemos usado ni un solo hechizo ilegal. Por lo tanto, cumplimos con su deber. Si desea procesarnos por esto, con gusto lo hará. Con gusto informaré al público sobre la falta de organización de este evento y protegeré a quienes vinieron con sus hijos buscando entretenimiento. Fudge guardó silencio a pesar de que sus labios se abrían y cerraban repetidamente. Salazar lo observaba sin pestañear. La gente a su alrededor observaba la confrontación, y Salazar, por primera vez desde que se marcharon a las finales, se sintió feliz. No se atrevió a suponer que sería tan fácil empezar a socavar la posición del ministro de magia. Sin embargo, no era difícil dejar en ridículo a un tonto. No escucho ninguna acusación, dijo Salazar después de un momento. No, claro que no, Fudge recuperó la voz. Les agradecemos, sí, eso es, les agradecemos mucho su ayuda. Les agradezco mucho. Les contaré sus méritos a la prensa. Helga se quedó con una mano sobre la boca, un poco roja en la cara, y Salazar decidió no prolongar la situación para no arriesgarse a otro ataque de risa. Muy bien, dijo, regresaremos a casa. Que tenga una buena noche, ministro. Salazar oyó un sí, claro, buenas noches como respuesta, pero ya se había dado la vuelta y emprendió el regreso a las tiendas. Sus pasos eran rápidos y seguros, y su espalda se irguió mientras caminaba con las manos a la espalda. No miró si Rowena, Helga o los Weasley lo seguían. Estaba seguro de que lo harían. Vayan a sus camas, les dijo Rowena a Harry y Hermione, y al menos intenten dormir. Ha sido un día muy largo. Demasiado largo para quedarse sentados charlando. Le dejaré una nota a Sirius para que sepa que están en casa. Probablemente volvamos por la noche. ¿Podríamos ir contigo?, preguntó Harry al instante. Nos gustaría saber qué está pasando. Oí que hablabas de interrogar a alguien. Tienes demasiado buen oído para tu propio bien, declaró Rowena, forzando una comisura de la boca para no sonreír. A las camas. Ahora.
Sí, señora, suspiró Harry, y ambos subieron las escaleras a regañadientes. Helga y Rowena se acercaron a la chimenea. Era muy temprano. A ninguno le gustaba la experiencia del traslador y no veían la necesidad de esperar. Así que dejaron a Arthur y a sus hijos y se aparecieron en sus casas, acordando discretamente reunirse para el interrogatorio en la llamada Mansión Ridley. Aunque Godric solía reírse al oír el nombre, Rowena comprendió por qué. Es lindo que ya sepan cuándo no discutir contigo, dijo Helga alegremente mientras salían de la chimenea en el lúgubre pasillo. Aprenden rápido, de eso no hay duda, sonrió Rowena. Parece que Salazar ya está con nuestro prisionero. ¿Quién mató a esos 4? Godric o tú. Helga frunció el ceño. Godric, creo. El accidental podría ser mío. Quién sabe, después de todo, todos cayeron al final. 2 murieron por culpa de Afligo, que estaba demasiado poderoso, y ese es el movimiento de Godric. Y usé la maldición cortante solo una vez, pero me dio justo debajo del cuello. Tom les hizo un uniforme bastante uniforme. Solo dejó rasguños, así que dejé de usarla. Demasiado alboroto por apuntar con tanta precisión. Me he dado cuenta, dijo Rowena con un dejo de aprobación en la voz. Empecé a usar maldiciones vikingas. Son mucho más efectivas contra cuero forzado con magia. Pero mi objetivo era solo aturdir. Yo también los elegí. Dijo Helga con una amplia sonrisa y entusiasmo. No se lo digas a Godric. No he perdido la cabeza, se rió Rowena. Date prisa, ¿quieres? Preguntó Salazar desde lo alto de las escaleras. Helga contuvo la risa, y Rowena puso cara seria y una mirada penetrante. El mortífago del piso de arriba ya estaba consciente, sin máscara, atado y sentado en un rincón. Era delgado, de rostro alargado, adornado si es que se podía usar ese rostro con ojos largos y hundidos. ¿Godric todavía le da explicaciones a Augusta? Preguntó Rowena. Lo más probable, admitió Salazar. Y este es Amicus Carrow. No deja de preguntar por el bienestar de su hermana como condición para su plena cooperación. Si sabes a quién has matado, sería mucho más fácil seguir adelante. No, lo siento. Helga sacudió el polvo de la silla y se sentó. Probablemente saldrá en el periódico de la mañana, comentó Rowena. Debería llegar en un par de horas. Salazar parecía pensativo, y Rowena estaba segura de que sopesaba la urgencia de satisfacer su curiosidad con el embrollo de un interrogatorio contundente. Rowena, personalmente, prefería esperar. Pero Helga dijo. ¿Qué certeza tenemos de que, tras asegurarle a este hombre que su hermana está viva, si es que lo está, nos diga todo lo que sabe? ¿Y qué certeza tenemos de que nos dirá la verdad para evitarnos el dolor? Replicó Salazar. Oh, querido, claramente es un Slytherin. Se ofreció información a cambio de información. Salazar la miró ofendido, pero no dijo nada, simplemente dejó que su varita se deslizara hacia su mano desde la espaciosa manga. Sabemos que Voldemort no ordenó el ataque, dijo Rowena amablemente. Dinos quién lo hizo. Por favor. Nadie lo ordenó, respondió el hombre. Con o sin razón, Salazar apuntó con una varita y lanzó un crucio. Rowena frunció el ceño. A él no le gustaba el ruido, pero también sabía lo poderosas y dolorosas que eran las maldiciones de Salazar. Preferiría esperar. Nadie, lo juro, dijo el hombre con voz entrecortada un momento después. Solo queríamos. Hablamos y decidimos juntos. La mayoría de nosotros y los demás nos unimos. ¿La mayoría de nosotros? Preguntó Rowena. ¿Quién fue exactamente? Y responde como si tu señor estuviera aquí. Él vendrá y decidirá qué hacer contigo. Salazar no parecía muy contento con sus palabras. Sin embargo, de alguna manera, eso hizo que Carrow no solo palideciera como antes, ni se estremeciera después de la maldición, sino que palideció como una sábana y sus ojos se abrieron como galeones. Así que es verdad. Ha vuelto, susurró y añadió rápidamente. Lo creíamos. La marca se oscureció. A veces duele. Pero nunca nos llamó. Queríamos hacérselo saber y enviarle la señal de que seguimos aquí. Seguimos fieles. De que queremos luchar por la causa. Un grupo de idiotas jamás debería tomar la iniciativa, espetó Salazar. Nombres. Ahora. Hablamos. Mi hermana, Lucius Malfoy, Narcisa Malfoy, Severus Snape, Stellan Notikirus Greengrass, yo y yo. Narcisa y Snape se opusieron, y él no apareció. Ella sí. Y otros vinieron cuando les contamos nuestros planes. Lucius dijo que si habías vuelto y nombraste a 3 herederos, el señor tenebroso debía haber vuelto. Al fin y al cabo, es tu heredero. Y tenía sentido que no hubieras hablado de él.
¿Y no se te ha ocurrido que no te ha contactado por alguna razón? Preguntó Salazar con empatía. ¿Qué te diría si quisiera que hicieras algo? El hombre guardó silencio, y su rostro le indicó a Rowena que, sí, ese argumento se había dado durante la discusión inicial. Suspiró. En ese momento, oyeron pasos pesados en la escalera, y Godric se unió a ellos en la habitación. Augusta te manda recuerdos, dijo con tono ligero. ¿Te había dicho algo? Admitió que son perros mal entrenados, incapaces de esperar órdenes ni de atender razones, respondió Salazar con acritud. Eso dijo. Rowena volvió a suspirar, sabiendo que cuando Tom regresara, todo sería culpa suya. Después de todo, él era responsable de sus subordinados y de su entrenamiento. Severus Snape dijo. Se opuso a la idea, ¿por qué? Dijo que desconocemos los deseos del señor oscuro, admitió Carrow a regañadientes. Narcisa estuvo de acuerdo con él. Y decidiste actuar a pesar de eso. ¿Por qué? Lucius dijo que quizá no supiera en quién confiar. Que debíamos darle la señal. Algo visible, pero no demasiado. Todos pensamos lo mismo. Y Quirus dijo que no matáramos ni hiciéramos nada extremo. Decidimos que un par de tiendas quemadas y unos cuantos mugles serían suficientes. Quemamos solo las que ya estaban vacías, lo juro. Al menos eso, y pensó Rowena y preguntó. ¿Sabes por qué no se unió a ustedes? No le gusta el Quidditch, así que no estaría allí, y no vendría por capricho de Lucius, como dijo, explicó Carrow, pero nunca se sabe lo que pasa por su cabeza. Evitó Azkaban porque Dumbledore lo defendió. ¿Y por qué Dumbledore haría algo así? Quiso saber Helga. No lo sé, Carrow negó con la cabeza. De verdad. Los registros del ministerio están sellados. Ni siquiera Lucius lo supo. Se mantuvo a puerta cerrada. Snape dice que Dumbledore es un tonto y se cree su historia de gran amor o algo igual de estúpido. No lo sé con exactitud. Se la contó a Lucius, y Lucius le creyó. Carrow aparentemente recuperó la fuerza suficiente para girarse un poco y sentarse correctamente. Salazar se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. ¿Le crees? Preguntó Godric. No lo sé, dijo Carrow encogiéndose de hombros. Es escurridizo. Pero el señor oscuro siempre confió en él. Dame los nombres de los demás que participaron en la idiotez de esta noche, ordenó Salazar, y Rowena se concentró en recordar cada uno de los nombres. Cuando Carrow volvió a preguntar por su hermana, fueron a desayunar. Pero después de que llegaran los papeles y la lechuza se fuera a llamar a Tom de vuelta a la mansión Riddle, Rowena subió a decirle que su hermana estaba viva y no estaba en la lista de capturados.